Bueno, pues buenos días. Gracias al Festival de Alicante por invitarnos a disertar sobre esto tan interesante, tan transversal, de lo que habla todo el mundo últimamente, que son las plataformas y la industria, que es esa parte de la que muchas veces mucha gente se olvida que forma parte del cine, de que es esa parte que es la otra, que es al arte. Y aquí está representado ese otro mundo que es el que hace posible las películas y que luego los críticos puedan hablar del cine como arte, ¿no? Pero sin esa industria, pues eso no existe, ¿no? Bueno, aquí tengo, como habéis dicho, a gente importante de la industria española. A mi derecha pues está Mercedes Gamero, que es, voy a leer los cargos para que no directora general de A3 Media Cine, o sea que buena parte de esas películas que llevan el logo A3 Media, o casi todas, pasan por sus manos con buen criterio, porque son películas de éxito, ¿sí? Sí. ¿Verdad? Así que a mi izquierda, María Rubín, responsable de cine español en Movistar Plus, que tampoco es ninguna tontería, porque aquí el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Quién no tiene Movistar o quién no sabe identificar el logo Movistar con esas producciones que luego están en boca de todo el mundo, ¿verdad? Pues ella es responsable para bien de todo eso, ¿verdad? A mi izquierda, Emilio Sánchez Zaballos, gerente de vídeo y plataformas online de A3 Media. A3 Media, igual que a mi derecha, pues una marca importante dentro de la industria del audiovisual español, tanto en televisión como en ficción televisiva, online y en salas. Luego, a mi derecha, está Jaume Ripoll, que es ni más ni menos que cofundador de Filming, que es esa rara avis maravillosa que tenemos en España de plataformas, pero es una plataforma tan rara avis que además produce cosas de cuando en cuando. Él es el responsable editorial y además, como está loco, como todos los que estamos aquí, yo creo, pues además es el director de la Atlántida Film Fest, que es ese festival tan bonito y entrañable que tiene lugar en verano en un sitio muy feo, ¿verdad? ¿No? Que es ahí en, Mallorca, en tu tierra. primer mano de Elche, de Alicante también, o sea que estamos ahí. En tu tierra, ¿verdad? O sea que, bueno, Filmin es esa joya de la corona que yo creo que todos tenemos que ponernos de rodillas y darle las gracias por su existencia y por suministrarnos esos contenidos tan bonitos que yo por lo menos consumo casi día sí y día también, ¿no? Y bueno, ya he dejado para el final pues a una persona de televisión española, Alberto Fernández, por cortesía hacia los demás, claro. Alberto Fernández es director del área de programación RTV Play. Play ya sabéis que es esa plataforma que Televisión Española puso en marcha hace relativamente poco, sustituyendo a versiones anteriores. Y bueno, pues Alberto es el responsable de esto. Luego nos contará, siempre me cabe a mí el misterio ese, cuál es la diferencia entre programar para una plataforma online o programar para un contenido lineal, como hemos conocido hasta ahora, ¿no? Que yo creo que está viviendo sus últimos momentos, ¿no? Bueno, una vez presentados, voy a hacer una pequeña disertación aquí, que se me ocurre a mí. Porque claro, yo estoy todo el día pensando en esto del cine y los avatares que está sufriendo, las cosas. Dicen que el cine está permanentemente en crisis desde que nació, ¿no? Y a raíz del tema de las plataformas, hace poco tuve que presentar un libro que se llamaba La guerra del streaming y recordé algo que yo había estudiado de joven y que había dejado olvidado ahí de lado, y era lo que se llamó en su día, al comienzo del cine, la guerra de las patentes, ¿no? La guerra de las patentes consistió en que había unos productores independientes que no querían pagar las patentes a Edison, que era el capo para aquellos momentos, el creador del kinetoscopio. El kinetoscopio, pues si no sabías, era un aparato que inventó Edison para ver peliculitas individualmente y era la forma de ver películas contraria a lo que dieron los Lumière, que era pues, en un sitio como este, ¿no? para más gente, ¿no? El caso es que esos productores independientes, por no pagar patentes a Edison, se fueron a California, a Hollywood. Y aquello de lugar pues, a lo que conocemos como cine. Una vez que el sistema judicial norteamericano dictó sentencia en contra de Edison y les permitió pues, hacer eso que ya hemos conocido como películas, se creó el Star System, el sistema de estudios, la industria un poco más o menos como la hemos conocido, ¿no? Desde entonces el cine ha ido sufriendo de cuando en cuando esos cambios tecnológicos o de modelo que siempre se han visto como amenaza. Llegó el sonoro y parecía que el cine se iba a acabar. Hubo quien dijo que aquello como arte se había terminado, pero no se terminó, siguió. Llegó el color, llegó la televisión y todo el mundo se sintió amenazado en la industria porque pensaban que el cine se había acabado. De hecho, la industria de Hollywood negó a las televisiones
los derechos para emitir sus películas y aquello que ocasionó pues, que las televisiones produjeron sus películas y aquello dio lugar a una nueva revolución en el cine, que fue la generación de la televisión y cambió el modelo de hacer cine, ¿no? Llegó el cinemascope para luchar contra la televisión, llegó el 3D para luchar contra la televisión. Siempre el cine ha estado en crisis, entre comillas, ¿no? Y siempre se ha revelado con creatividad y con nuevos modelos, ¿no? Llegó en los años 80 o primero los 70 el vídeo doméstico, ¿no? Y aquello pues parecía que no podía sustituir el espectáculo que suponía ver las películas en una sala, en compañía de más gente, ¿no? Luego llegó el DVD. El DVD llegó a ser, con una película que fue Buscando a Nemo, se convirtió en aquel momento en la mayor fuente de financiación de la industria del cine, ¿no? Pero el DVD ya sabemos lo que ha pasado con él, ¿no? Con el formato físico, el DVD o Blu-ray, pues que se ha quedado para poco menos que frikis como yo y algunos más. Luego llegaron, pues esto que ahora conocemos como plataformas, ¿no? Que surgió, pues quizás, no sé si la primera fue HBO, televisión por cable, ¿no? Y luego ha derivado en lo que hemos conocido, ¿no? En definitiva, que llevamos unos años que, unido a que no sé si nos escapa nadie, ¿no? En cuántas ciudades de España, por ejemplo, hay cines, y peor, en cuántas ciudades o pequeñas localidades no hay cines, ¿no? De modo que en programas como el nuestro, en Días de Cine, yo casi todas las semanas no dejo de preguntarme qué hace toda esa gente que me consta que ve el programa o que sigue revistas como Futurama, dirigido por Cinemanía, y no tiene cines para ver esas películas de las que un programa como el nuestro les habla, ¿no? La respuesta a eso, obviamente, pues es las plataformas, ¿no? Con todo lo que cabe en ellas, representadas aquí en el ámbito nacional prácticamente creo que en todo. Faltan las mayores, ¿no? Falta Netflix, falta HBO, claro, Amazon. Pero bueno, en lo que nos toca ahora, creo que es un buen punto de partida empezar a hablar por qué, bueno, es que hay tantas preguntas, ¿no? Esto de las plataformas. Van a acabar las plataformas con el cine tal y como lo hemos conocido. El cine va a sobrevivir como tal, la gente va a seguir yendo a salas. Bueno, las cifras de taquilla cada semana nos hacen dudar de eso, ¿no? No sabemos... Muy bien, son muchos temas que están abiertos. Hay diferentes modelos aquí. Está desde Filming, que es una plataforma online de contenidos, a plataformas que producen contenidos de distinta forma, en el ámbito público, en el ámbito privado. Producciones de cine. Es que es tan grande el tema que no sé casi ni por dónde empezar, pero yo empezaría por eso. En el año 2022, quiero que me contestéis un poco todos, ¿qué sentido tiene lo que para mí no tiene sentido, que es que siga viéndose como una especie de guerra entre lo online o las plataformas y lo que hemos entendido hasta ahora como cine convencional? Pues nosotros la verdad es que no consideramos que tenga que seguir existiendo la guerra, si es que alguna vez ha existido, que parece que sí, sino que creemos que tenemos que considerar el éxito de las películas de otra manera, porque antes es verdad que solo nos fijábamos, todos tendíamos a fijarnos en la taquilla como el elemento primordial para valorar si una película había sido un éxito, si triunfaba o si no. Y creemos que ahora tenemos que empezar a utilizar otros parámetros y ver cómo las películas triunfan en sus diferentes ventanas de explotación, y películas que hemos visto pues, que a lo mejor recientemente en cine no han tenido una acogida como la que todos esperábamos que tuvieran, de repente han llegado a la plataforma, la ha descubierto mucha gente, ha triunfado. Bueno, creemos que todos tenemos que cambiar un poco la mentalidad a la hora de cómo analizamos lo que es hoy en día el éxito de una película, y que tenemos que ser complementarios, puesto que el público lo que quiere es poder disfrutar de las películas de distinta manera y a su elección. Entonces, creo que tenemos que abrir un poco la mentalidad, pero no solo los productores, también los directores, con los que hay que hacer cierta pedagogía a veces, de que bueno, tienen que ampliar esa mirada. Y yo sí que, no sé, estamos notando pues eso con algunas películas recientes nuestras, pues como Las leyes de la frontera, por ejemplo, o La familia perfecta hace 2 semanas, bueno, pues que en cine a todos nos hubiera gustado que hubieran tenido una mayor repercusión. La gente que fue al cine a verlas les gustaba, y es que ahora cuando están en la plataforma están funcionando muy bien también. Y yo estoy segura que cuando se estrenen en Prime Time en Antena 3 funcionarán muy bien también. Entonces creo que tenemos que empezar a valorar el éxito
de las películas en la combinación de todos esos elementos y no fomentar, pues eso, ni una guerra ni una competencia, porque creo que somos complementarios. Sí, estoy de acuerdo con Mercedes. Creo que el debate entre ¿me oís? ¿Sí, no? El debate entre salas y plataformas está no superado, pero es verdad que hay un momento en el que estamos ahora como de inquietud y incertidumbre y cierta negación. Uno ve las taquillas de este fin de semana, 2.200.000 euros en salas de cine, de los cuales 1.000.000 los ha hecho una película, Doctor Extraño. Por tanto, quedan 1.200.000 euros a repartir entre el resto de películas en todas las salas durante 3 días. Esa es la realidad hoy. Es demasiado pronto para saber si el tiempo, al final del año vamos a recuperar algo del terreno perdido de la pandemia. Ahora estamos al 50% de caída, veremos dónde estamos. Es verdad que este año, al haber Mundial de Fútbol en otoño-invierno, va a acabar que los números no serán demasiado buenos, queda un año más, el 23, para acabar de ver si el cine, dónde están las salas de cine. Perdonad, dónde están las salas de cine en ese momento y qué salas de cine sobrevivirán. Porque en ese entorno de baja recaudación y de efecto polarizado de taquilla, donde hay algunas películas que hacen mucho dinero y algún fenómeno nacional, afortunadamente, como el de Alcarrás, y el resto de películas que hacen muy poco dinero. Muy, muy poco dinero. Y en ese muy, muy poco dinero afecta a muchos distribuidores nacionales, independientes, que tendrán dificultades para poder seguir estrenando, y salas de cine que albergan esos títulos que tendrán dificultades para poder seguir manteniéndose en activo. Y es una situación compleja, que repito, es demasiado pronto para anticipar cuál va a ser el final o cuál será la siguiente etapa de continuidad de esta relación. Porque no olvidemos que las salas, o sea, la taquilla de cine sigue siendo necesaria para recuperar la inversión de muchas películas. Porque aquí somos plataformas, algunas gratuitas y otras de pago, que estamos en el rango de 7-10 euros al mes por la suscripción, que ese es el precio de una entrada de cine. Entonces, es muy difícil pensar que todas las películas van a recuperar su inversión solo a través de la suscripción en plataformas, cuando ya se ha visto, y supongo que ahora hablaremos de eso, que la situación del número de plataformas que tienen los hogares mundiales pues está llegando a su límite, porque hay muchas plataformas globales que están invirtiendo mucho más dinero del que esperan recuperar para tener una cuota de mercado importante, y porque estamos en un entorno con una inflación desbordada, con una guerra en Europa y una situación de incertidumbre a medio plazo muy clara, y de una pandemia de la que no hemos salido del todo. Pero estos elementos que creíamos que a día de hoy, 2022, estarían resueltos, no están resueltos. Y es muy difícil, es verdad que en un entorno que es tan caro de producir, la gente quiere certidumbres. O sea, un fondo de inversión quiere certezas, una productora quiere certezas, el banco al que pide su crédito quiere certezas, pero ahora no las hay. Y esa es la situación en la que estamos ahora mismo todos. A lo mejor hay que poner un poco de humor y que no sea todo tan trágico, pero este tiempo maravilloso que nos lleva a todos a estar en la playa nos lleva a todos a no estar en salas o en casa incluso viendo películas y series. Yo un poco voy a hablar en la misma línea que ellos. Nosotros como plataforma Movistar siempre nos ha interesado, nunca hemos tenido una guerra con las salas, todo lo contrario. Cuando una película va bien en salas, el resultado es que luego cuando llega a nuestra plataforma va a ir muy bien, y generalmente está relacionado sobre todo por también una inversión que se hace en P&A, que se llama, que es el gasto que haces cuando lanzas una película. Pues ese gasto sirve para animar al público a ir a las salas y para luego animar al público a verlo en la plataforma. Entonces, lo que estoy de acuerdo con Jaume es que hay una nueva forma de consumir cine, pero no hay una nueva forma de financiar cine, porque realmente antes las ventanas, que es una cosa odiosa y sobre todo para el público, ayudaban al productor a ir consiguiendo pequeñas cantidades en cada una de las etapas, mientras que ahora las plataformas no tenemos capacidad para hacer la inversión que necesita una película, porque luego no lo recuperas, como dice, o sea, el precio, o sea, si hay una película de 5 millones y tú tienes que meter 2 millones para que la película se pueda hacer en condiciones, pues como plataforma es muy difícil
recuperar esa inversión. Y entonces sí que nos gustaba mucho que parte de esa inversión se pudiese recuperar a través de las salas. ¿Cuál era el problema? Ahí había un problema muy gordo también, y era aquellas películas que desaparecían de las salas a las 3, 4 semanas y se quedaban durante 3 meses en el limbo. Eso tampoco estaba bien resuelto, ¿sabes? Porque es verdad que las salas de cine han ido desapareciendo y que hay muchos lugares en España donde ya no hay salas y por tanto había mucho contenido que se quedaba como en un mundo en la nada, y eso también era una problemática y nosotros estábamos trabajando en cómo combinar las dos cosas, ¿sabes? Pero nosotros nunca hemos tenido problemas con las salas. Y una cosa curiosa que me contaban los productores, y ya no estoy hablando de ahora, estoy hablando a lo mejor de hace 10 años, es que cuando el DVD pasó al mundo digital, si por la explotación de un DVD, un productor, por una película española de cierto éxito, no la más exitosa, pero de un éxito medio, conseguía 100.000 euros de vuelta, cuando esos 100.000 de repente se convirtieron en 10.000. Y eso quiere decir que hay 90.000 euros menos para hacer esa película con más calidad y con más presupuesto. Y si es, o sea, y te estoy hablando de una conversación de hace 10 años, no he hecho un estudio sobre el tema, ¿sabes? Pero sí es verdad que lo que al final pasa es que, pues eso, como decía Jaume, la suscripción a una plataforma son 7, 8 euros, te da capacidad de ver muchísimas películas, mientras una entrada te vale 8 euros. Es difícil esa verdad. Yo creo que las salas lo tienen complicado. O hay algo muy espectacular, que son las pelis de superhéroes, que las que realmente están yendo bien, o es muy complicado que la gente siga yendo a sala, y la pandemia ha perjudicado también esa costumbre social que había de ir a una sala. No sé, me he extendido un poco mucho, No, perdón. está bien, está bien. Poco más que añadir. Yo creo que muy en sintonía con lo que decía Mercedes, de tener esta visión global del producto y también ponernos en la cabeza del consumidor, que empieza, es verdad que el cine es diferente, pero por la experiencia de la sala, pero para nosotros también como medio de comunicación, como compañía, toda esta diferenciación entre los contenidos lineales y los contenidos en streaming, al final tenemos una concepción mucho más global. Un usuario al final cuando ve una serie, cuando ve Heridas o cuando ve El Hormiguero, llega un momento en el que no está diferenciando si lo ve en el lineal, lo ve en la plataforma, y ese consumo a través de los diferentes canales cada vez es mucho más natural para el usuario. Es algo que tenemos que entender todos, las propias compañías, los productores, los anunciantes, y ese es el trabajo un poco que por lo menos en A3 Media tenemos claro, y por eso trabajamos muy coordinados entre todas las áreas, porque esa visión cada vez se rompe más. El usuario quiere ver algo y no entiende las barreras que se lo impidan, sí, siempre que la tecnología lo permita, ¿no? Y entonces yo creo que hay que tener esa visión global desde todos los puntos, es importante. Sí, yo en eso estoy de acuerdo, que yo hablaba del problema de la financiación, pero realmente sí. El cliente quiere verlo ya. Bueno, sí, yo tampoco voy a añadir mucho. O sea, creo que al final es un problema global de cambio de modelos de consumo, ¿no? El cine forma parte de un tipo de contenido que todos sabemos, los que trabajamos en plataformas, que es un tipo de contenido como las series, como los documentales, que cada vez más se está orientando a un consumo personalizado cuando quiera y como quiera en las plataformas. Al contrario que otro tipo de contenidos como que tienen que ver con el evento, los contenidos en directo, o en este caso, por ejemplo, las películas evento, ¿no? Y es una reflexión que a nivel televisivo también se está haciendo, que lo que tiene que ver con un evento puede seguir o va a tener un futuro a medio plazo en los medios convencionales. Los que no tiene que ver con un evento es más complicado que se
que siga así y que no se vaya a hacer un consumo más personalizado, ¿no? En el caso del cine participado, como tú bien sabes, Gerardo, no estamos hablando de blockbusters de A3 Media o de Mediaset, tenemos un frito variado, ¿no? Entonces hay muchísima película minoritaria, con calidad. Por ejemplo, este año tenemos Alcarrás o Cinco Lobitos, pero claro que son películas que Alcarrás ha sido un éxito de taquilla en su dimensión por el boca a boca, pero que a lo mejor existe la posibilidad, es cierto, que estas películas pues tengan mayor vida, una vida en otras plataformas o incluso en nuestra plataforma, ¿no? Nosotros ahora ya tenemos 250 películas españolas subidas a la plataforma en el régimen de librería y vemos los datos de películas que a lo mejor no tuvieron mucho éxito en taquilla en su momento, pero que siguen teniendo una gran recurrencia de usuarios, ¿no? Y creo que es importante también eso, ponerlo en valor y saber que esa va a ser la perspectiva inevitable que va a haber, porque es que el consumo no del cine, sino de todo el mercado visual que tiene que ver con esas áreas está yendo en esa línea, porque al final estás compitiendo por el tiempo de la gente y al final para ir al cine es una inversión de tiempo y dinero que a día de hoy la gente que tiene tal acceso directo a tanto contenido, pues no le merece la pena a no ser que sea algo que realmente le interese, no algo que vaya a descubrir. Y entonces ese es un problema para determinado tipo de gente que a lo mejor iba antes al cine a ver qué había. Ahora no, ahora va a ver lo que quiere ver y si no, no va. ¿Puedo apuntar tres cosas sobre la de María? Perdón, Mercedes. Hay diferentes elementos que creo que son importantes poner en la mesa. El primero es lo de las ventanas. Es muy curioso que quien más penalizado está en las ventanas es el distribuidor independiente, que es quien más, casi siempre está respetando las 3-4 meses de ventana, cuando las compañías globales, porque tienen poder de hacerlo, están utilizando ventanas de 45 días, 30-45 días. Curiosamente, las películas que más dificultad tienen de llegar al público, que quizá tienen más complicación llegar a todo el territorio español, son las películas que más tiempo deben esperar entre su estreno en salas y su disposición en plataformas, sea la que sea. Eso es un problema, es una contradicción, pero es a lo que se han sometido las compañías distribuidoras independientes por presiones de salas que aún no han entendido que el público es complementario. Esto por un lado. Dos, creo que es importante también que parte de la crisis que tiene el cine es también crisis de los canales de marketing que acostumbraba a tener el cine para llegar a la audiencia. Hace unos años todos sabíamos más o menos cómo promocionar una película nuestra, de diferentes categorías. Ahora ya no, porque los canales donde solías comunicar eso ya no son los masivos, o quizá no está tu público o el público potencial de esa película allí. Y en esa indefinición, en esa tener que hacer un camino nuevo para cada título, no todos los productores y distribuidores están capacitados para hacerlo, porque no tienen el tiempo, porque no tienen el conocimiento o no tienen el personal adecuado para hacerlo. El presupuesto lo deberían tener, porque en teoría si han tenido dinero, han tenido ayuda del ICA, deberían tener ese presupuesto. Otra cosa es que lo tengan, pero ese es otro debate que no creo que hablamos hoy. Y al fin y al cabo, y después, por último, es que a mí siempre me encanta comparar la producción propia. Antes hablaba Gerardo de producción propia. Nosotros hemos producido en Filmin alguna cosa y en breve anunciaremos 4 proyectos nuevos originales. Pero al final la producción propia se parece bastante a las ostras, son muy caras, duran muy poco y a veces sientan fatal. Ese es un poco el concepto que tenemos todos cuando intentamos rodar algo propio y que a veces es bastante doloroso aceptar el dolor de estómago que te dan algunas de las cosas con las que haces. Pues esto que has dicho de ventanas es muy interesante porque, precisamente, iba a sacar el tema, ¿no? Yo hace ya muchos años, bastantes por lo menos, dejé de entender el mundo de las ventanas, ¿no? O sea, porque, puesto que lo que tú has dicho, ¿no? Si esas películas, además, aquellas que más cariño les deberíamos poner para que lleguen a ese público, esas películas más pequeñas, porque, bueno, si alguien quiere ir a ver The Batman, pues que más que menos se va a buscar la vida para ir a ver The Batman, ¿no? En el cine español no hay películas como The Batman, esa es la verdad, ¿no? Entonces, no acabo de entender por qué en el año 2022, cuando todo ha cambiado, todo el modelo ha cambiado, siguen existiendo las ventanas, cuando creo que es absolutamente públicos complementarios. El que quiera verla en sala, que la vea en sala, que la quiera comprar en formato físico, que la compre en formato físico. Yo es que compro en formato físico, por eso lo digo, y también tengo plataformas, o sea que me parece que no es algo que a fecha de hoy se pueda mantener mucho, es algo que perjudicando mayoritariamente a todos, ¿no? Y hay una cosa que me llama mucho la atención, ahora está teniendo lugar el Festival de Cannes, que es el festival de festivales, que son varios festivales a la vez, y además el mayor mercado mundial de películas. Y el Festival de Cannes tiene gala, pues no aceptar entre sus proyecciones películas producidas por plataformas.
Sin embargo, me ha llamado mucho la atención el otro día el gran éxito que ha tenido una película coreana protagonizada por el protagonista del Juego del Calamar, conocido mundialmente por una serie para Netflix, ¿no? Y un festival con el rancio abolengo francés que está patrocinado por TikTok, una red social juvenil, digamos, entre comillas, ¿no? No deja de parecerme un poco snob, ¿no? Esto de mirar un poco por encima del hombro al mundo este. 2 años prohibían que te hicieras selfies en la alfombra roja. O sea, el nivel de coherencia de Thierry Fremont y los suyos es que hace 2 años no te puedes hacer selfies en la alfombra roja y ahora tienes una caterva de influencers haciéndose selfies y grabándose en directo. Ese es el nivel de coherencia de Cannes, pero eso es otra historia. Entonces, por eso esto enlaza un poco con esto que decíamos antes, que no sé si quizás no sea una guerra como tal, pero sí, por los hechos, sí que mientras sigan existiendo ventanas, va a haber gente perjudicada. Sí, pero yo creo que ahí pues eso, es inevitable hablar del tema de las ventanas si estamos hablando un poco de cómo va a convivir el cine con las plataformas. Creo que ahí realmente quien tiene que hacer un poco de autorreflexión son los exhibidores, porque como venimos hablando y creo que estamos todos de acuerdo en eso, entre productores y plataformas somos complementarios. El problema al que nos estamos enfrentando ahora, como decía Jaume antes, es que toda la industria, ¿no?, tiene claro que el tema de las ventanas se ha quedado obsoleto y que hay que ajustarlo. Todos los estudios más o menos están de acuerdo en que hay un estándar de 45 días que los exhibidores tienen que respetar. De hecho, Nathan Filón el otro día, no es el presidente de la NATO, en Comic Con ha dicho, pues ya sabemos que los 90 días son una reliquia del pasado y aceptamos los 45, pero luego aquí nosotros que sí que es verdad que hemos sido bastante, bueno, precursores o bastante, no sé cómo, a favor de poder acortar las ventanas, pero sobre todo para que el cine español tuviera el mismo tratamiento que tiene el cine americano. O sea, nosotros lo que no queremos es que nuestras películas tengan un tratamiento distinto porque son cine español, no son películas españolas americanas, películas, punto. Entonces ahora nos encontramos con un problema con los exhibidores en que para el cine americano aceptan los 45 días y ciertas salas de exhibición para el cine español no. Y eso sí que me parece un tema gravísimo de competencia y que no se está contando. Entonces, si el responsable máximo de los exhibidores en Cinemacon dice que los 45 días es un estándar aceptado por la industria, ¿por qué aquí los distribuidores independientes tienen que firmar cartas de 112 días cuando eso es una práctica que, como dice María, es imposible de mantener para la mayoría de las películas en los cines, lamentablemente? Pero entonces hay un doble rasero con el que no se está tratando a la industria de una manera justa. Y además es curioso porque justo en la pandemia los que sostuvieron las salas de cine fueron los independientes y los españoles. O sea que justo en la pandemia claro, nadie estrenaba, solo estrenaban los independientes y el cine local, y sin embargo luego se les penaliza ahora con el tema de las ventanas. Es curioso. Claro, es que creo que los exhibidores son los primeros que tienen que ponerse a favor para que podamos conseguir que el ecosistema tenga un equilibrio y funcione para todos, pero yo la verdad es que no soy un poco pesimista en estos momentos. Y después hay una cosa importante, y no solo afecta al cine español, al cine independiente, es el exceso de producto. O sea, la cantidad, sí, exceso quizás es un término negativo, pero hay que aplicarse así, porque no hay tanto público. Y tampoco, ni tanto público, tú diriges un programa de televisión y sabes perfectamente las dificultades que podéis tener vosotros para explicar todo aquel título que llega, ya no hablo de plataformas, a salas. Si a las salas le sumamos las plataformas, si al largometraje de ficción le sumamos el largometraje de cuenta de las series, te daría para un programa de duración Drive My Car cada semana para poder explicar lo que se estrena. Y eso es muy complicado, y muy complicado como espectador cuando llegas a tu casa y dices, ¿qué es lo que voy a ver? ¿Y qué acabas viendo? Posiblemente aquello que te han machacado que tienes que ver. Es decir, esa idea, ¿no? Tengo que ver esto porque es lo que está en boca de todos. Y entonces tiene mucha más dificultad aquello que no ha podido meterse en la conversación para poder ser visto. Y eso es el momento crítico que está atravesando la distribución y también los productores independientes, porque está bien financiar la película, pero si tu primera película que has financiado va fatal, a ver qué pasará si puedes hacer la siguiente. Ese es el problema. Todos nos queremos dedicar a esto no solo 5 años, queremos dedicarnos toda la vida. Sí, y hay un exceso de producto que tú hablabas antes de saber comunicarlo bien, que estoy de acuerdo, que hay que comunicar de otra manera, pero es que aunque comuniques de otra manera, son tanto lo que hay que es súper difícil hacerte relevante, ¿no? Pero solo esta semana se estrenan en salas 16 películas, de las cuales 8 o 9 son españolas, de las cuales
solamente una o dos van a hacer algo de taquilla. Claro, entonces ese overbooking de producto que hay. Luego me acordaba ahora que decías esto de los exhibidores, claro, cuando hubo la pandemia y Disney decidió retirar Mulan como estreno, había muchos exhibidores que tuvieron durante un tiempo los carteles de Mulan anunciando ese próximo estreno que iba a ser de éxito y luego pues se vieron, digamos, con un portazo en las narices, ¿no? Y sin embargo, efectivamente, fueron los independientes los que permitieron que las salas siguiesen abiertas, ¿no? O sea que, bueno, el mundo no anda muy bien encajado, ¿no? En esto, ¿no? Bueno, pero también es verdad que el mercado ha cambiado. Si hace 40 años Pasolini hacía 1 millón de espectadores en salas de cine, hace 20 a lo mejor Kieslowski hacía 300.000 y ahora para que Sorrentino haga 100.000, y no quiero comparar a uno con otro, pero ya nos entendemos, nombres importantes del cine de autor, eso ha cambiado para ese tipo de cine. La dependencia del gran evento, todos sabemos que existía hace 30, 40 años, es verdad que ahora se ha polarizado mucho más y el gran drama, y eso es cierto, es que una sala de cine te dirá, hostia, si tú pones la película en A3 Player, en Play, en Movistar o en Filmin y la pones en una suscripción y yo estoy cobrándole 7 euros al espectador, la experiencia en mi sala de cine no es 7 veces mejor que en tu casa. No lo es. Ese es uno de los problemas que hay. Pero claro, ese debate de cómo podemos ajustar la experiencia de visionado en una sala de cine de calidad, o sea, renovar otra de las salas, es otro debate totalmente diferente que quizá el Ministerio de Cultura podría entrar para poder renovar y actualizar cierto parque de salas, como ha pasado en Reino Unido, donde se han hecho públicas ciertas salas de cine, para que el territorio no pierda la posibilidad de exhibir en salas cierto tipo de películas. Pero es un debate político que supongo que no debemos entrar aquí. Bueno, y ahora nos hemos enterado, bueno, la semana pasada se ha hecho pública, por lo menos, no sé si está ya en vigor, la nueva ley audiovisual, esta que obliga a las plataformas a invertir en 6% en cine español y en diferentes lenguas, ¿no? ¿Eso va a ayudar o no va a ayudar? La ley que ha cambiado más veces en los últimos, no sé, ¿cuántas mutaciones lleva esta ley? ¿No? Parece Frankenstein esta ley ya, de tantos surgidos que lleva. No sé. ¿Va a ayudar? No. A ver, nosotros llevamos muchos años invirtiendo en cine y también invertimos en televisión española, o sea que... Y luego lo de las lenguas, a ver cómo acaba. Nosotros sí que hemos adquirido películas en catalán y en gallego sin ningún problema, o en euskera, si la peli lo merece, ¿sabes? Sí, a ver lo que pasa y, bueno, como hemos hecho siempre en A3 Media, nos adaptamos a lo que nos pida la ley y encajaremos en el sistema lo que toque. Bueno, nosotros somos los que recibimos, Gerardo, tampoco vamos a hablar mucho de este tema. Así que bueno, pero sí que es verdad que la estrategia del 6% es distinta en RTV que en Movistar, o sea, con un 6% puedes tener diferentes tipos de estrategias a la hora de financiar el cine. Yo entiendo que en nuestro caso, en el caso de Televisión Española, es una estrategia mucho más de fomentar pues, autores noveles, independientes, diversificar la oferta, y en otras plataformas o canales actuales pues, se focalizan más en productos que puedan tener un mayor impacto, ¿no? Tiendo a pensar que las plataformas van a ir más en esa línea que la de Televisión Española, pero no, quién sabe. Bueno, otra cosa que... Perdón, no, que yo creo que sí que es bueno que prestadores de servicio que tienen, sí, ¿no? Si ellos son prestadores de servicio igual que somos los demás, claro, pues que la ley sea igual para todos. Eso totalmente. Sí que creo que es bueno y que esa aplicación está bien. Y más allá de estas cosas que hemos hablado y que, bueno, podríamos estar hablando horas, siempre hay una cosa que también se nos escapa un poco, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Me acuerdo de una vez, vi un documental sobre Coppola rodando Corazonada y contaba todas las tribulaciones que había tenido para financiar la película, todas estas cosas muy de Coppola, ¿no? Muy fantasiosas también. Y al final había un plano que él se giraba a cámara y decía, y ahora viene lo difícil, que es hacer la película, ¿no? Y me gustó mucho porque al final lo importante es lo que se hace, los contenidos, ¿no? Entonces ahora os voy a apuntar un poco por eso, una plataforma es lo que es, precisamente por lo que contiene y por lo que hace que el público quiera acercarse a ellas y hacer browsing, ¿no? Buscando ahí qué ver hoy, ¿no? A veces nos ha pasado a todos, ¿no? Buscamos más tiempo algo hasta que lo vemos que luego verlo, ¿no? Entonces eso, cómo desde cada una de las partes aquí representadas se afrontan esos contenidos con los que atraer a ese público, que a fin de cuentas es la forma de hacer taquilla, ¿no?
Sí, no, sí que me arranco yo en esta. O sea, yo creo que salía antes también el tema, ¿no? Estamos en un mercado en constante evolución, el tema de las plataformas, estamos en un momento de una crisis económica, de muchas plataformas, mucho contenido. Y ahí lo que hemos hablado muchas veces y lo que desde el grupo tenemos puesto el foco al final, qué contenidos son los más relevantes, los mejores. O sea, buscar por un buen contenido, conocer al público al que te diriges, intentar apostar por películas, por series, por programas que conozcan al público local y que luego tengan la capacidad de viajar, yo creo que es la clave. Siempre te va a ayudar, es verdad que detrás hay una industria y una estrategia, una comunicación, pero yo creo que el buen contenido cada vez va a ser más importante para ese diferencial. Tendremos que adaptar las plataformas, los precios, veremos cómo queda el mercado, pero cada vez es más importante trabajar en un catálogo, por supuesto, amplio, porque al final la gente quiere variedad, pero muy importante la calidad del contenido que puedas ofrecer. Yo creo que en una situación de alta oferta y una reducción de la demanda, no sé si puntual o se irá sentando, el que mejor posicionado va a estar es el que, aparte de los canales de comunicación, el mejor contenido tenga. Yo creo que se convierte en la estrella, sí. No lo ha dejado de ser nunca, pero más en momentos como este. Sí, contenido que sea coherente en sí mismo, que ese es el problema a veces con algunas plataformas que tienen mucho contenido, pero que no supone que sea un viaje para el usuario interesante. A veces una montaña rusa, ¿no? Un poco de totum revolutum, ¿no? De hecho, para los que estamos en plataformas, lo más difícil es precisamente eso, que se pueda articular un contenido que sea coherente y que el usuario se identifique con la plataforma por el contenido que tiene, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que hacen en Filming magistralmente, pero que en plataformas como las nuestras, que son más amplias y más abiertas, es más difícil porque el contenido es más variado. Al fin y al cabo, nosotros, por ejemplo, no tenemos voz en las películas que se seleccionan de 6% de RTV, por ejemplo, con lo cual eso supone que al final nos adaptamos a la oferta que sale de ese comité, que en muchos casos no tiene que ver con pensar si se está haciendo una línea más o menos coherente, sino pues lo que te decía de fomentar producción independiente o no, etcétera, ¿no? Entonces, sí que es cierto que existe un gran cambio en el tema de los derechos digitales entre las películas independientes y las grandes, ¿no? Es decir, también nosotros, por ejemplo, no podemos disponer en Play de los derechos plenos, por ejemplo, de una película de Almodóvar, por ejemplo, ¿no? Porque tienen otros actores implicados, pero sin embargo sí que tenemos acceso a las películas independientes de calidad. El viernes estrenamos Las Niñas en el Play, meses antes de que esté la tele, ¿no? Quiero decirte, y eso supone que tú te estás forjando también una línea de contenido o un contenido que realmente puede empezar a tener su primera ventana o su casa en la plataforma sin que eso afecte a las ventanas anteriores ni posteriores. Y creo que es un poco el camino que tenemos que recorrer, ¿no? Yo personalmente desconfío de las productoras que me llegan con 6 proyectos o con 5 proyectos. Es como quien tiene peras, manzanas, zanahorias y salmón. Pues no, o sea, porque en teoría si te vienen con un proyecto es que se han trabajado mucho, en teoría, o que son muy ociosos, pero se han trabajado mucho. Hay un problema en el entorno en el que estamos ahora, que hay tanta, lo que decíamos antes, donde hay alta producción, es que hay demasiadas cosas similares, por ser elegante en el término. Entonces creo que todos lo que buscamos es o algo diferente o algo singular o algo que parezca similar, pero no, mano en tropo. Y eso no es fácil, pero es talento. Y si pagamos tanto dinero, la gente cobra dinero porque se cree que tiene talento, se tiene que demostrar. Y eso es ir al detalle de las cosas. Y a veces uno tiene la sensación hablamos de que las plataformas, algunas plataformas que afortunadamente no están aquí, bueno, no porque no estén aquí, sino porque utilizan algoritmo para programar, a veces hay ciertas ideas de guiones que parecen estar escritos por algoritmos y eso, y que se acaban rodando, se acaban produciendo. Y de alguna manera eso también lo que hace es rebajar también las expectativas incluso del espectador. Se acaba viendo series que le acaban decepcionando mucho, la percepción del espectador versus a ese contenido es negativa. Y creo que de alguna manera eso también hay que revertirlo. Creo que también ahí tenemos que arriesgar todos más y arriesgarse casi siempre va asociado a equivocarse, pero creo que eso es clave. No podemos conformarnos en repetir fórmulas que han tenido éxito anteayer. Siempre ha pasado un poco eso en el cine, que había una tendencia, una película de éxito y se hacían continuaciones, ahora se hacen más continuaciones, se hacían remedos de esas películas como clones, ¿no? Pero es verdad que ahora la impresión que tienes es que el patrón es mucho más evidente, ¿no? Se clona ya una idea y claro, yo no sé si eso
es una buena vía o acabará por saturar o es una cosa natural. Todo dura muy poco. Si el principal problema que tenemos todo es que lo devoramos en un fin de semana. Y aquello que nos ha costado tantos años trabajar o producir nos dura 3 días. Cuando entonces puede durar 1 mes y medio, 2 meses. Ese es el principal problema. Si tú una serie maravillosa la puedes ser conversación durante 2 meses, sería fantástico, pero no es lo que está pasando ahora. Y tienes que alimentar constantemente la maquinaria y alimentarla no siempre con carbón de primera calidad. Sí, bueno, yo de hecho iba a decir antes de que tú dijeras está algo un poco en esa línea. O sea, nosotros coproducimos con productores independientes unas 8 películas al año de más de 150 guiones que recibimos. Entonces, bueno, sí que hay algo que a mí me gusta decir habitualmente y es que hay una tendencia a que el cine español solo hace comedias familiares, solo hace remakes, y es verdad que se hacen. Y negarlo sería, no, es una tontería porque es una evidencia, pero hacemos otras muchas más cosas. Esto creo que películas como Las leyes de la frontera no son obvias, o este año que estrenamos Los renglones torcidos de Dios, pues tampoco. La abuela no es una película de terror fórmula obvia, o sea, creo que sí que hacemos otro tipo de cosas que últimamente están quedando un poco enterradas con esa imagen de que el cine español solo hace pues, cine familiar, formulaico, remakes de películas francesas. Pues sí, eso se hace y funciona. Pero creo que también hacemos otro tipo de películas que por lo que sea, no sé, ahí también a lo mejor creo que la prensa tiene un papel en la que, bueno, pues normalmente no pone de relieve que hacemos otras películas de calidad que no son tan formulaicas, con grandes directores, incluso directores nobles. Bueno, creo que hay mucha mayor variedad y diversidad en el cine español de lo que a veces somos capaces de transmitir, probablemente nosotros mismos, pero creo que también la prensa y los medios ahí tienen una labor por hacer, ¿eh? Yo me refiero sobre todo al cine americano y sobre todo al cine español no creo que haya, igual que hace años había el mantra este de que solo se hacían películas de guerra civil y era falso porque era una pequeñísima parte de la producción del cine español, era sobre la guerra civil y desde luego menor que otros países. Y me refería sobre todo a eso porque las películas que has citado pues son La abuela, un terror muy, muy original con mensaje sobre nuestra sociedad, ¿no? La ley de la frontera. Bueno, la ley de la frontera yo cuando la vi y vi la escena aquella de los billares y dije, a ver cuántos billares salen. Aquí hay dinero. Sí, por lo menos ya te digo yo que sí. porque bueno, no era un plano corto ahí solamente para poner un billar y tal, o sea, no se escondía, ¿no? Y como Dani Monzón es amigo, pues luego me contó que sí, que contactaron con los de Arcade Games, ¿no? Y allí se lo llevaron todo. No, yo creo que eso no, el cine español no pasa y bueno, a pesar de que hay comedias, evidentemente, como en todos los países, ¿no? Que si un país no hace comedias, ya solo nos faltaba eso, ¿no? Sí, yo a veces sí que percibo que hay cierto prejuicio hacia que las cadenas comerciales solo hacemos remakes de películas francesas. Y no es verdad. Bueno, ahora Hazanavicius ha estrenado en Cannes un remake de One Cut of the Dead, o sea y no pasa nada. Zombies, ¿no? No pasa nada. Como es francés, no pasa nada. No sé. Nosotros en Movistar siempre hemos apostado por la diversidad del cine y nos encantan las películas comerciales que hacen Antena 3, ¿sabes? Porque luego cuando las ponemos en nuestra plataforma nos funcionan estupendamente y al mismo tiempo nosotros nos gusta el cine y queremos también contentar a aquel usuario o aquel cliente que lo que le gusta es ver una película de autor y en ese sentido pues tenemos Alcarrás también y siempre hemos trabajado en la diversidad y llevamos mucho tiempo trabajando en los dos campos y complementamos el comercial con el autoral y la verdad es que nos ha ido muy bien, muy bien. Yo creo que aquí quiero sacar un nombre, pero al final nos puedo unir a Antena 3 de Filming, que es Dani de la Orden. Dani de la Orden es un chico, no es un chico, era un chico de 20 y pico años que empezó a trabajar con nosotros y pues con Televisión Española comerció La Noche de Verano y Noche de Invierno, que son 2 comedias independientes. Antes hablamos de la comedia mainstream y al cine independiente me falta un poco sentido del humor. Y al final Dani ha ido creciendo y ahora está haciendo películas de gran producción y en septiembre o en agosto estrena su última película, que será estupenda. Pero hay una norma entre los compradores de películas en festivales, es desconfía de las comedias.
Porque en un festival tiendes a reír mucho más de chistes que no son tan buenos, porque llevas tantos dramas seguidos que cuando llega algo que se parece a una comedia, de repente ves a la sala desternillándose y dices, tengo un blockbuster aquí, después la pasas en cines aquí y nadie ríe de ella. Yo conozco muchos compañeros míos que han comprado películas creyendo que iban a tener nuevo Full Monty y acabaron teniendo el nuevo Lucky Break, que es la siguiente película que hizo Peter Cattaneo después de Full Monty. O sea que eso del tema de la comedia y el cine independiente también es algo que debería hacérselo mirar. Nos falta más sentido del humor a los festivales. En general, un festival no es el mejor sitio para ver películas fríamente, porque la saturación es de tal magnitud que acaba por aplastarte. Pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Y ahora que estamos aquí en Alicante, pero también en Cannes, lo mismo, ¿no? Cuando uno ve 7 películas en un día, claro, es como el que va a un menú de degustación, hace maridaje y lo va tomando con grapa, llega al final, cuando llega ciervo, y dices, ya no sé, no quiero ciervo, no quiero nada, tráeme la cuenta, me quiero ir de aquí. Y eso es lo que pasa cuando ves 7 películas, no tienes capacidad para saber si eso va a funcionar o no. Tienes algo, aunque es como de intuición desquiciada, pero no solo le pasa al comprador, también le pasa al crítico. Sí. Desgraciadamente, el crítico sí que tiene un margen en fin, de incitar a ciertos espectadores, y cuando ves algunos comentarios de algunos críticos que sabes que llevan 6 películas, dices, mire usted quizá no estaba para ver esa película, sin desmerecerle, porque lleva 6 y no se va a tragar una peli de 3 horas y cuarto a las 10 de la noche, porque no tendrá capacidad para, ni él ni ninguno de nosotros para poder verla. Y eso es algo que también tenemos que ver cómo gestionarlo mejor. Yo creo que hay una cosa importante, y acabo, que los festivales deberían programar menos películas. O sea, y es una discusión que tuvimos en el Locarno hace muchos años. Parte de la responsabilidad del exceso de programación que tenemos todos es que nosotros vivimos como festivales, yo dirijo uno, programamos demasiado. Y al final no ponemos el foco en algunas cosas. Lo hacemos por compromiso, por necesidad de llenar salas y de espectadores, pero creo que deberíamos ser más escrupulosos en qué programamos y qué no. Ahora que dices esto, me acuerdo de Annette o Drive My Car. Me pregunto a cuántos cines de España han llegado estas películas, salvo a Madrid, Barcelona. A mucha gente. Drive My Car ha sido un éxito. O sea, Drive My Car ha hecho en cines, creo que son 70.000 espectadores, que para una peli japonesa de 3 horas es un exitazo. Y que Annette hizo el doble de dinero que Holly Motors en salas de cine. Y en un escenario de taquilla que era la mitad de lo que era cuando llegó Holly Motors. O sea, para nosotros son casos de éxito total y absolutos. Y en el caso de Elástica, que es la compañía con la que hemos trabajado estos 2 títulos, estrenaron otra película, que es La peor persona del mundo, que en este caso está en Movistar, y es una película que ha hecho 700, no sé, un dineral, ha hecho casi 1 millón de euros en taquilla. Por tanto, hay cierto cine independiente que funciona, pero es la excepción, como fue Corpus Christi, otra ronda. Antes eran 1 o 2 al mes, ahora son 4 a 5 al año. Entonces, ese es el problema del ratio. Volviendo un poco acá, no solo son muchas películas, sino que la inmensa mayoría de esas películas jamás van a llegar a una sala de cine. A lo mejor llegan a una plataforma, pero jamás van a llegar, ¿no? Eso es otro debate, por ejemplo, el debate de la cantidad de películas financiadas por estados y por parte de la Unión Europea que están en cajones de agentes de venta internacionales que son incapaces de poner esas películas en plataformas porque las condiciones que ofrece la plataforma no están a la altura de las expectativas que tenían cuando las estrenaron. Entonces esas películas no se pueden ver, o sea, se pueden ver de forma pirata si alguien se las quiere descargar en algún sitio, pero ese espectador no puede ver esas películas. Y es un problema y una contradicción sobre el objeto de esas películas que han pasado años, no hablo de un estreno de ahora. Y como sujetos de diferentes modelos de plataforma, yo también me hago una pregunta, igual que veía hace años lo de la desaparición de las ventanas, me pregunto cuánto le queda a la televisión convencional a la que hemos conocido, ¿no? Si va a morir con la gente de mi generación cuando dejen de ver televisión, porque evidentemente la gente joven ya no elige, salvo los partidos de fútbol, la final de la Champions o lo que sea, que se ve en plataforma también, aunque creo que la vamos a dar nosotros, ¿no? La final de la Champions. Hombre, Eurovisión, Gerardo. Eurovisión no, por eso, pero que son eventos, ¿no? Que son eventos un poco como de Batman o de Joker, ¿no? Que son eventos que mi programa se emite a las 8:30 los viernes y me parece que es una especie de corsé muy grande, ¿no? Me consta que mucha gente lo ve online, ¿no? Luego, entonces no sé lo que le queda a la televisión, o no sé si es un modelo también un poco como las ventanas, forzar la perpetuación de un modelo que ya no tiene mucha... Es un debate que hemos tenido a nivel interno con la gente del área de cine y con la gente de la 2, porque claro, cuando empezamos a hacer esto de Somos Cine, que fue como previo a RTV Play durante la pandemia, nos encontramos que habían 50 películas participadas en el cajón que estaban ya en derechos de hace meses, incluso años, que no se habían emitido en televisión.
porque al programador de turno no le cuadraba o porque pensaban, a lo mejor con acierto, que no iban a dar audiencia. Pero ahora son películas que se habían pagado, que RTV tenía a disposición del público, pero que no las ponía a disposición del público porque no tenían un hueco en un canal lineal, ¿no? Y a partir de ese momento, pues las pusimos en recurso para todo el mundo y realmente fue un éxito en ese momento, ¿no? Pero la realidad es que esas películas estaban ahí y la realidad que tenemos, tú lo sabes, es que las películas que producimos en RTV potentes que, por ejemplo, van a la 1, nada más que se emiten en verano, en agosto. Y versión española, pues te dice, por ejemplo, Las Niñas, pues que la va a emitir dentro de unos meses, porque aunque esté en derechos, le coincide con el aniversario de El Pilar de Zaragoza, ¿sabes? Es un poco este tipo de criterios. Entonces, ante eso, pues efectivamente tiene que cambiar la forma de distribución de las películas y del contenido, siendo consciente de que cada vez menos gente ve una película en televisión en abierto porque le apetezca o tal, a lo mejor le coincide. Por ejemplo, las películas de los viernes en la 2 de historia de nuestro cine pues se han convertido en un evento y la gente lo ve, tiene buena audiencia. Son películas que la gente siente cómoda viendo, días de cine clásico, por ejemplo, ¿no? Que tú estás ahí también, pues, pero este tipo de películas que forman parte del acervo del cine independiente de los últimos años nuestro, pues tienen sus escaparates, pero que al final la gente lo ve por otros canales, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta esa diversificación y que al final, volviendo al tema este de las ventanas, hay que poner, sobre todo en nuestro caso, que al final son películas que pagamos con dinero público, a disposición del público los contenidos cuando ya están, ¿no? Porque creo que también es un poco nuestra obligación como impulsores de cultura, ¿no? Y en este caso yo creo que la plataforma ha sido una oportunidad y que en muchos casos en los años anteriores no se ha hecho, ¿no? Nosotros por alusiones. Sí. Sí, pues la verdad es que nosotros es que estamos viviendo un momento muy dulce con las audiencias y sí que estamos en una situación probablemente bastante más robusta de lo que hace 2 años hubiéramos pensado que iba a estar la televisión lineal. O sea, es verdad que de repente cuando parecía que la ficción nacional estaba condenada a solo estar en plataformas, lleva entrevías y a todos nos calla la boca. Y eso es buenísimo. O llega Alba o Mentiras y de repente funcionan. Sí que creo que está empezando a pasar que el efecto de la saturación en ciertas plataformas y de que ellos han alcanzado, ¿no? por la madurez de ciertos territorios, un tope en su número de suscripciones, está haciendo que la gente está ya volviendo, no, a lo mejor no volviendo, pero sí que no abandonando, como se preveía hace 2 años, lo que es la televisión lineal convencional. Y es verdad que ahora mismo lo que está un poco como, ¿no?, nueva tendencia son los canales AVOD y los fast channels. La gente, por lo que decía yo antes, no va a poder mantener el nivel de suscripción a 5 plataformas y lo que se está viendo que está empezando a sostener realmente la industria y un poco aparte de la televisión lineal con el mercado publicitario es el AVOD y los fast channel y eso es lo que viene ahora mismo porque las plataformas, y ellos saben mucho más que yo de esto, probablemente han alcanzado su tope de maduración en el número de suscriptores. Yo, iba a apoyar lo que dice Mercedes. A nosotros en Movistar los lineales nos van de maravilla, vamos. Y nosotros fuimos de los primeros en España en poner el contenido donde quieras y cuando quieras. Pero la gente sigue consumiendo mucho lineal y en esta saturación de la que hablábamos antes de contenidos, en que la gente de repente se va frente a la tele y dice, ¿qué voy a ver esta noche? Igual tiene que tardar 15 minutos de media en pensar qué va a ver. Al final dice, pues me pongo un rato en lineal, lo que me busco aquí entre los lineales, lo que haya y acaba viendo el lineal, ¿sabes? O sea, que por ahora, al contrario, creo que va a haber una tendencia de que las plataformas empiecen a hacer lineales también, creo, no estoy seguro. Sí, además. Como escaparate, vamos. Y además cómo se rompen esos límites, ¿no? Porque cuando hablamos de lineales en televisión y en la plataforma. O sea, sí. hay un consumo muy alto de los lineales también en la plataforma de 3Player. Luego tocamos el otro punto que es el de la monetización, ¿no? Si, el combinar las suscripciones con el abierto y este posible crecimiento, que ya lo estamos viendo, ¿no?, de la publicidad digital y en los canales de televisión, cuando hay una cierta saturación de la suscripción. Ahí, por ejemplo, nosotros desde el grupo lo tenemos claro en darle una coherencia
al desarrollo de contenidos y a la manera de distribuir, lo que decía un poco al principio, de no diferenciar cuando haces un programa, lo diferencias internamente, ¿no? Pero sabes que el usuario, pues hoy lo ve en AVOD, de la plataforma, mañana lo ve en lineal, a lo mejor se suscribe para ver un preestreno antes de que se llegue a emitir en televisión. Lo importante es poderle ofrecer todas esas ventanas y poder tener cierta flexibilidad como grupo para ir adaptando según evolucione el mercado. No es lo mismo un momento de pandemia que un momento de crisis, que a lo mejor dentro de un año estamos hablando de otra cosa completamente distinta, ¿no? Por eso yo creo que también para las compañías, plataformas, productoras, distribuidoras, es muy importante tener esa capacidad de flexibilidad y de adaptarte a un mercado que está cambiando tanto. Lo habláis antes también de las ventanas de distribución. Al final hay una realidad en todo el sector que nos toca a todos, no solo al de las ventanas, que está cambiando muy rápido por los hábitos de consumo y por la tecnología. Siempre hay una resistencia al cambio de cualquiera que esté posicionado en un determinado punto de la cadena de valor. Pero la realidad es que el usuario es el que está cambiando el mercado. Puede que por la tecnología, por el entorno de crisis monetario, de saturación, pero al final es el usuario el que nos está marcando hacia dónde va la industria. Y lo que tenemos que hacer todos los eslabones de esa cadena es al final adaptarte lo mejor posible. Habrá en casos en los que unos salgan beneficiados de una nueva situación, otros peor, pero yo creo que es el reto que tenemos todos. Al final la resistencia dura el tiempo que dura. Y bueno, de hecho, probablemente una de las noticias que más ha sorprendido la industria en los 2 últimos meses o en lo que llevamos de año es el anuncio de Netflix de que va a lanzar en el último trimestre una versión con anuncios, cosa que eso hubiera sido impensable ¿no? para nadie, porque ellos habían negado mucho que iban a lanzar una versión, ¿no? con publicidad. Han pasado muchas cosas en muy poco periodo de tiempo y aún lo vemos tan de cerca que está todo desenfocado. Si tú piensas, hacías en esto la cronología, ¿no? De los 80 a los 90, digamos que fue la década de los videoclubs. Los videoclubs en España, cada esquina tenía un videoclub. De los 90 para adelante fue la mezcla primero de las privadas y después el principio del resurgir de los videoclubs que explosionó en el 2000 al 2010 con todo el tema de los DVDs. Del 2010 hasta aquí, todo es cambios. Hace 7 años nadie pensaba que Netflix iba a producir una serie y de repente ha producido una. Ha invertido $12.000 millones al año en producción propia. Y solo pensaban que iba a ser Netflix. No, se han llegado 7 más en hacer lo mismo, 6 más o 6,5 más en hacer lo que decíamos, ¿no? Concursos que se pueden estrenar. Yo veo RuPaul cada domingo en vuestra casa. Entonces, esto, o ves el otro reality que haya. O sea, cosas que antes parecían impensables ahora lo son. Y dentro de 3 años a lo mejor nos volvemos a reunir aquí en Alicante y aquello que incluso nosotros diríamos que nunca haríamos, a lo mejor Filmin tiene un programa político, tiene semanal a las 8 de la tarde los viernes, que después puedes ver cuando te dé la gana, ¿no? ¿Quién sabe? Hay que cambiarlo. Lo que tenemos muy claro es que ahora es muy complicado permanecer inmóvil ante un escenario donde todo está moviéndose mucho. Porque eso o tienes mucha fuerza en los pies o acabas condenado. Bueno, quizás que hemos pensado desde un primer momento que las plataformas eran solo para cine o para contenido de ficción y realmente esto que estáis diciendo va un poco en la línea de que seguramente esté abierto a mucho más, ¿no? Cine será una parte, bueno, como una emisión convencional de una televisión lineal, ¿no? Pero no olvidemos que Twitch, al final, Twitch no es una plataforma, es la televisión que quizá que más espectadores puede tener. El problema es que estamos en un concepto de convergencia que no existe las plataformas y las televisiones. Estamos ya en una convergencia de públicos y de actores que luchan por el tiempo del público. Y ese tiempo es el mismo en una plataforma, en una televisión o en Twitch. Es el tiempo. Y con las plataformas pasa lo mismo. Pues tú tienes tiempo para una plataforma o 1,5. La gente que tenemos no sé cuántas plataformas, ¿cuánto usamos esas suscripciones? Que a mí a veces me da vergüenza ver un poco qué hago todavía suscrito a esto, porque veo una serie cada 3 meses. La gente se hace esa reflexión. Yo lo hago por trabajo, pero ¿por qué voy a estar suscrito a tantas cosas? Y si además ya tienes la posibilidad de ver contenidos sin suscripción, en Twitch estás viendo Ibai o luego haces... Pues al final el tiempo es ese, tú tienes que competir por el tiempo con otros actores. Entonces, a mí cuando me vienen con un contenido, esto lo vemos para plataforma, y digo, ¿a qué te estás refiriendo cuando hablas de plataforma? Porque realmente ya cada vez hay menos, lo que hay una diversidad de intereses y de públicos y de consumos. Y en función de eso, la gente adapta su tiempo a eso. Pero no hay una diferencia. Yo no creo que, por ejemplo, los canales FAST
sea una vuelta a la linealidad, es una es una expresión de una diversificación de consumos en el cual pues, la gente a veces quiere elegirlo y otras veces quiere que le pongan lo que hay, pero lo hace como quiere y donde quiere en su plataforma o en su tele, porque ya no hay esa diferencia, ¿no? Ahora, dile a un programador de televisión que lo que hace es lo mismo que programar un canal fast, se lleva las manos a la cabeza, ¿no? Porque funcionan como playlist. Porque la gente lo comprende así, es decir, es una playlist, yo sé que está repitiendo ese contenido y en un momento dado llego y me ato a eso, pero luego se sigue repitiendo porque yo no voy a estar constantemente en este canal, estoy descubriéndolo. Eso no tiene que ver cómo se programa un canal de televisión. Porque es otro tipo de mundo. Entonces yo creo que lo difícil para todos, desde los que venimos de digital y los que están en lineal, es acostumbrarte a que al final no son dos mundos, sino es un único mundo en el que la gente compite por la atención del espectador usuario, como se llame. Yo creo que lo que sí que está en riesgo es el tiempo, de la paciencia de la obra, porque al final cuando tenemos tanta oferta somos más impacientes y nos cuesta aburrirnos. Creo que nos debemos aburrir mucho más todos en la vida. Es algo como principio vital. Siempre recomiendo abúrrete más, porque solo si te aburres salen las cosas buenas. Pues te obligas a reflexionar en muchas cosas. Y nos da pánico y de hecho utilizamos términos asociados a la droga cuando uno habla de series, ¿no? No me engancha la serie. Es que a lo mejor la serie no te quiere enganchar, te quiere retar, te quiere cabrear, te quiere hacer reflexionar. No, te quiere enganchar. No necesariamente tienes que estar enganchado a los 10 minutos de una película. Y eso es algo que tiene riesgo. Las compañías que compran contenido, o compran obra, y encima utilizo el término contenido, que es un término que detesto. En cualquier caso, la gente que compra obra piensa, ¿va a aguantar el espectador frente a esta película o serie de ritmo lento que exige, si es una serie, 6 episodios, si es una película, 55 minutos? Pues puede que sí, porque hay espectadores. Hemos dicho el caso de Drive My Car como un ejemplo. Si hay 150.000 personas en este país que como mínimo 150.000 personas han visto esa película, puede que haya muchos más si puedan llegar. Sí que hay público que quiere eso. Hay que saber cómo acabas enseñándoselo, promocionándoselo, pero creo que esa es una de las claves que tenemos que tener en cuenta, el tiempo también y la paciencia del espectador. Yo no sé si la mejor publicidad para un contenido es el boca a boca, sigue siendo algo tan primitivo, tan simple, ¿no? O sea, se puede apostar mucho por vender un producto, pero si luego la gente no dice, a ver, es una serie estupenda, o mira esto que hay en Play, y la gente lo ve y se engancha, nos enganchamos. Y porque todos somos prisioneros de la hipérbole. O sea, al final Twitter no deja de ser un desfile de hipérboles donde cada semana tenemos la mejor serie de la semana, la mejor película del año, y de repente o el año dura 7 días o 24 horas, o de repente ha pasado algo diferente, porque en 2022 yo he visto como mínimo las 50 series que tienen que definir la década, y estamos a mayo. Entonces, claro, eso, de repente, claro, es como cuando uno pasea por Londres y todo ve como la mejor musical de West End. Entonces, cuando ves 18 y te ponen mejor musical de West End, dígame, no me creo ninguno, a ver qué hago yo para ver uno, porque solo tengo 100 pounds para gastarme. Y eso es lo que le pasa al espectador. Y de ahí, ¿a quién te crees? A alguien allegado o a alguien de confianza que puede ser cercano en redes o cercano en vida. Sí, pero esa es la dinámica esta algorítmica que es muy peligrosa, porque este ranking de lo más visto, etcétera, ¿no? Que al final terminan siendo como campanas de repetición del mismo contenido, ¿no? Y es muy peligroso, ¿no? La verdad es que sería interesante que se hicieran también listas de series o películas que crees que no te van a gustar, pero oye, a lo mejor dar una oportunidad, ¿no? Pero es que de hecho el único algoritmo que puede funcionar es el que entra en contradicción con aquello que esperas del mismo. Claro, es que es eso, pero la dinámica del algoritmo desde los vídeos de YouTube que te da los recomendados de lo que te gusta a ti, te va como vulgarizando tus propios gustos hasta el punto en el que al final ni siquiera te reconoces en lo que el algoritmo piensa que eres, ¿no? Helado, obesidad. Eso. Hay una cosa con las series, y la comentaba ayer con Alberto, que no engaña, más allá del dato de audiencia que pueda tener, y es que al estar por capítulos, tú vas viendo, evidentemente siempre el primer capítulo de una serie va a tener más que el último, ¿no? Pero tú puedes tener mucha promoción, mucha campaña, podrá llegar mucha gente, pero tú ves que una serie que funciona es la que ha mantenido un 70, un 80, un 90%, que puede ser el mejor caso hasta el final. Digamos que en las películas pues tienes otros algoritmos de verlo, otras maneras, también hay abandono, pero en las series es que te lo marca claramente, y más si encima tienes una estrategia, como hacemos nosotros en la mayoría de los casos, de estrenos semanales, donde va a venir la persona, o sea, confías en que venga dentro de una semana a volver a ver el producto, ya puedes haber hecho la campaña que quieras, que como no sea un buen producto, no va a venir. Y vas a ver un descenso de un 40% en la audiencia entre un capítulo y otro. Yo creo que eso
nos vale la campaña, pero vuelvo otra vez a la importancia del producto y a que la campaña llegue a la persona que le va a gustar esa serie. A mí me pueden hacer una campaña buenísima, yo veo una serie y a lo mejor no me encaja y no voy a seguir viéndola. Esa cifra para nosotros es una guía muy buena para saber si lo que estamos haciendo está bien y si está bien planteada la campaña que hemos hecho, que esa es otra. Que también dices, no, es que se ha hecho mucho ruido, ha llegado mucha gente, pero cuando ha llegado lo ha dejado. Bueno, a lo mejor la serie tampoco es mala, no quiere decir que sea mala, a lo mejor el foco está mal y el dato está inflado porque ha llegado gente que no tenía que llegar o no está hecha para ese público. No sé, yo creo que aprendemos mucho de todas esas cosas y el algoritmo, lo que llamamos algoritmo, el algoritmo tiene muchos riesgos, pero el dato es muy importante, no tanto para programar como hablábamos antes, yo creo que al final la labor de conocer al espectador y conocer el contenido y tomar decisiones desde las personas está muy bien, pero es mucho más fácil cuando tienes dato detrás. Y ahora tenemos la suerte de tener mucho dato, pero hay que saberlo interpretar. Bueno, el algoritmo es una especie de... Es como la fuerza de Star Wars, ¿no? Tiene la fuerza positiva y el reverso tenebroso, ¿no? Porque, joder, me encanta cuando voy a Spotify, uy, qué cosa más bonita me sugiere, esto que cómo me conoce, ¿no? Pero luego, por otro lado, dices, joder, qué previsible soy, ¿no? No, pero el Big Data es muy importante. O sea, los datos, ser capaces de analizar los datos, a veces nos hemos guiado mucho por la intuición. Somos una industria que se ha guiado mucho por la intuición y está bien, es necesario ahora tenerlos y saber analizarlos. Una cosa es que dices, puedo tener muchos datos de cómo he impactado, cómo he convertido cierta publicidad, pero si no sé interpretarlos o no sé medirlos frente a otro tipo de métricas, de poco me sirven tenerlos, ¿no? Pongo un ejemplo de una serie que hemos hecho nosotros y que las expectativas eran buenas, pero tampoco tanto, y que ha funcionado muy bien por el boca a oreja, que es In My Skin. My Skin es una serie de BBC que estrenamos hace un mes. Se ha convertido en un fenómeno de gente que va recomendando, qué maravilla, ves las métricas que nadie abandona, que se ve desde 2 temporadas del tirón en un fin de semana. Bueno, ahora la hemos doblado al castellano ahora, porque mi expectativa también como programador era, es una muy buena serie que va a tener un público muy concreto. Bueno, ese público se ha desbordado, ha ganado el BAFTA hace un par de semanas y de repente te das cuenta como el boca a oreja, que no ha sido la campaña de marketing que hemos hecho nosotros, han sido los propios usuarios, los suscriptores, que han acabado recomendando eso, y eso es algo tan antiguo como decías tú. Buena serie, por cierto. Ahora me decías eso de las series y de la fidelidad, y de repente me ha venido a la memoria, me remonta al año 95, cuando se estrenó en España Twin Peaks. Bueno, en todo el mundo, pero en España se estrenó Twin Peaks en Telecinco, ¿no? Y bueno, no había ni internet, ni estas cosas, ni Twitter, ni nada, ¿no? Y aquello se convirtió en lo que llamamos ahora trending topic, ¿no? Todo el mundo hablaba de Twin Peaks, ¿no? Me hace gracia porque luego cuando David Lynch ha hecho su tercera temporada, la ha hecho ya para AMC, ¿no? Y bueno, con un grado de libertad absoluta y bueno, no sé, también me indica un poco cómo ha cambiado la televisión, ¿no? En todos los ámbitos. Bueno, Twin Peaks inaugura de alguna forma la nueva edad de oro de las series, ¿no? 3 series de autor, que antes era a la televisión. O sea, la televisión y las series han sido, o los autores y la televisión siempre ha sido un camino de vuelta, ¿no? En los 50 algunos directores de Hollywood empezaron a hacer televisión un poco como una butad, pensando pues de Hitchcock, ¿no? Su famosa serie esta de Alfred Hitchcock presenta y la hora de Alfred Hitchcock. John Ford hizo televisión, luego en Europa Rossellini hizo televisión, Berman, pero hacían un poco como así, como darse un baño no sé, de respetabilidad, ¿no? La televisión, comprando sus talentos, ¿no? Y luego Steve McQueen, otros, Clint Eastwood empezaron haciendo televisión, ¿no? Luego llegó esa primera de oro de la televisión en los años 60 con esas series maravillosas que yo veía de pequeño. Y luego los 70. O sea que David Lynch como que la edad que conocemos ahora, la nueva edad de oro de la televisión en diferentes pantallas, lineal o plataformas, viene un poco de ahí. Y me hacía un poco, cuando decías eso de la fidelidad, que no sé si hoy día, viéndolo con la perspectiva de hoy, aquello fue una apuesta de riesgo por una cadena como Telecinco, ¿no? Que bueno, que digamos que parecía que no era ese su modelo, aunque no haya aquí nadie de Telecinco, ¿no? Pero bueno, no sé si esas series tan raras, estrambóticas, que bueno, ha seguido sucediendo, ¿no? Con otros modelos. Sí, a ver, yo creo que la apuesta de contenidos, y nosotros lo hemos hecho con nuestros canales y con el cine, al final, y lo decía Jaume, tienes que arriesgar. Al final tienes que apostar también por el nuevo talento, por los nuevos creadores, y es la manera de posicionarte en el mercado. Y sobre lo que decías de los creadores, yo creo que hay una cosa evidente. Al final, el creador lo que quiere es crear. O sea, quiere contar historias. Y va donde las desarrolla en el entorno que se lo posibilita económicamente,
y que va a tener las ventanas para llegar al público que quiere, y cada momento es uno diferente. Es verdad que con el auge que ha habido de la producción en las plataformas, pues es un mercado atractivo para creadores que pueden contar historias más largas con un determinado presupuesto y con unos tiempos. No les da otras cosas, como puede trabajar con Mercedes, con toda la parte de una gran pantalla, de una exhibición, de lo que es el cine y lo que hay por detrás. Entonces, yo creo que para los creadores también está cambiando y tienen la posibilidad de ir a diferentes ventanas, de ir, llamémoslo ventanas, a diferentes modelos para contar una historia y elegir las historias. Hay historias que están saliendo de muchos creadores que empiezan a hacer ficción en podcast, tienen la ficción en podcast, tienen la posibilidad de hacer una película, tienen la posibilidad de hacer una serie. Claro, ¿qué hay? Otra vez volvemos a la industria. No todo vale para todo. Hay que saber lo que estás eligiendo. ¿Por qué? Por el público al que va, por los tiempos de producción, por los canales de distribución que van a tener y encontrar la ventana correcta. Pero es un momento fantástico para la gente que tiene que contar historias. Sí, bueno, yo con creo sus que problemas. Vosotros hicisteis un trabajo estupendo con Veneno, que no es una serie obvia a priori, ¿no? Como para un grupo como A3 Media y, no sé, mira dónde están los Javis ahora. Bueno, sí, de una cosa que a priori pues no es, ¿no? Lo más... Y este mercado tan diferente, por ejemplo, en el grupo lo que intentamos es eso, la variedad de producciones en cine que contaba Mercedes, las que podemos hacer en los canales lineales y las que hacemos en digital. Oye, que esto suena ya autobombo, pero es que es verdad que tenemos mucha suerte de estar en el grupo donde decimos internamente muchas veces cuando hablamos con creadores y además traen proyectos a la casa, hay comités en los que se valoran los proyectos porque prácticamente tenemos ventanas para cualquier tipo de proyecto, ¿no? Y eso es una suerte y también es una atracción para los creadores para trabajar con ellos. Y también tengo la impresión hace tiempo que las plataformas se han convertido en un revitalizador de la industria, y, o sea, lo cual hace que toda esa gente que parece que no existen, pero que son los que hacen las películas, que no solo son los guionistas y los directores, sino son toda esa gente que, desde los conductores a los directores de fotografía, maquillaje, iluminadores, pues tengan trabajo. Y eso me recuerda también un poco que, de alguna forma, es una especie de revitalización de lo que fueron los estudios clásicos, ¿no? Donde había gente a sueldo trabajando, ganándose la vida en sus oficios, ¿no? Y muchas veces la gente que ve una película en la pantalla o en una pantalla de estas o en casa y parece que aquello se hace solo, pero hay mucho trabajo detrás. Sí. Sí, pero bueno, también se ha estigmatizado siempre las plataformas. O sea, en este país, hace 10 o 11 años, en los discursos de algunos Goyas, las plataformas parecían Satanás, post de la iglesia, directamente parecía el demonio. Y han sido, afortunadamente, plataformas, han nutrido el talento y se han financiado muchísimas películas o cofinanciado muchas películas en ese sector. Está bien, es que estaba bien de demonizarlas. Afortunadamente ese tiempo ya ha pasado. Y ahora el tiempo que tenemos ahora es ver qué podrán seguir financiando unas plataformas que, como decía Mercedes, ha llegado no a su techo, porque nosotros nos queda un techito un poquito más arriba, un altillo al que subir. Algunas han llegado al techo, otras tenemos el altillo aún y un sobreático. Entonces, ¿cómo se va a seguir esta inercia de los 3 o 4 últimos años? Que ha sido, digamos, un boom donde mucha gente ha podido trabajar como nunca se había trabajado en este país. Y yo, fijaos, voy a lanzar una cosa que suena más provocadora a lo que venís diciendo. Yo creo que no han encontrado el techo. Yo creo que, como apuntabas, no sé si algunas o determinados modelos pueden haber encontrado el techo, pero yo creo que hay demanda de contenidos de calidad. Creo que haciendo contenidos de calidad, nosotros tenemos una previsión de seguir creciendo, de seguir produciendo mucho contenido, por ejemplo, para la plataforma. En diciembre anunciamos más de 20 proyectos que se van a ver en el próximo año y medio. Muy buenos proyectos muy potentes y que estoy seguro que nos van a hacer crecer mucho como plataforma. ¿Qué pasa? Que lo que hablábamos del usuario, el usuario que está en su casa, ya no te vale decir, no, págame 18 euros al mes, entrar, estar 1 hora navegando, no ver nada. No, hay que afinar mucho el producto, hay que ir a productos que sepas que van muy bien dirigidos al público al que estás. Y yo creo que hay margen de crecimiento. Es verdad que con modelos diferentes, no sé si pasará tanto por suscripción, por modelos mixtos, por paquetes, por acuerdos con terceros. La industria está cambiando, pero yo creo que va a seguir creciendo porque hay mucho consumo. Es verdad lo que decía Alberto también, hay que distribuirse el tiempo, la gente se distribuye el tiempo nosotros mismos. Hablamos de Twitch, pero hablamos también de videojuegos, hablamos de ocio, hablamos también de estar en un momento con crisis económica, que la gente se restringe más, y también que venimos de un momento
en el que queremos salir, queremos viajar, lo estamos viendo este verano y eso se junta con la parte de coyuntura de la guerra. O sea, es un momento muy complicado, pero yo creo que de aquí a un año estaremos en crecimientos, en consumos de contenido. No sé en qué modelos, que nos iremos ajustando, pero yo creo que vamos a seguir creciendo el consumo de contenidos. Sigo pensando que es una época estupenda para hacer contenidos. Pero bueno, yo creo que el problema es la gestión de expectativas, porque, por ejemplo, con Netflix era una expectativa un poco irreal de cómo podía ser su crecimiento en los próximos años, ¿no? Entonces, cuando se dan cuenta que obviamente el mercado está creciendo, pero cuando se multiplican los actores para competir por el mismo mercado, es muy difícil que tú puedas crecer al nivel que tenías cuando eras el único actor relevante, y eso es evidente. Entonces, yo creo que ni es que ha llegado a los top de las plataformas ni que va a crecer muchísimo, es que el mercado crece porque nosotros como consumidores cambiamos nuestro modelo de consumo, pero no cambia de la noche a la mañana, y realmente poco a poco posiblemente se incorporará gente nueva que empezará a consumir contenido de plataformas desde pequeño, que ese es un poco el principal problema que hay con los medios tradicionales, es que se ha roto el vínculo emocional con la gente que se incorpora al consumo de medios. No es una cuestión de que la gente que ve la televisión tenga más de 50 o 60 años, es que la gente que tenga 50 o 60 años dentro de 10 años, a lo mejor ni siquiera ve la televisión como la ve la gente de ahora, porque son otro tipo de gente de 50 o 60 años que está empezando a ver los contenidos de otra manera. Y ya una vez que te pones en ese proceso es muy difícil de revertirlo, porque si ya no incorporas a gente nueva a la rueda de consumo de lo que tú estás haciendo, es muy difícil dar vuelta a eso. Y entonces siempre vas a estar perdiendo. Salía esta semana, ¿no? Que el universo de consumo de televisión se ha reducido, pero es que eso, por ejemplo, sí que es un proceso que es complicado que se revierta, porque es difícil que una persona que se va a la televisión o que nunca ha estado en la televisión vuelva a la televisión. Y es un tema que es muy difícil de tratar a nivel interno en muchos casos, porque mi sobrina o los hijos de mucha gente que está aquí que no sabe o no se ha educado viendo contenidos televisivos, ¿por qué cuando tenga 30 o 40 años va a empezar a ver la televisión? ¿Y qué será la televisión en ese momento? Volvemos al concepto de qué es la televisión, porque, por ejemplo, claro, no. La voz es la televisión, porque la voz, y lo sabes tú con la plataforma, ¿no? Sí, pero la voz... Operación Triunfo es la televisión también, pero y eso me parece perfecto, pero el problema es, ahora me han dicho que un programa de TV3, Euforia, está teniendo un público de 13 a 24 potentísimo, eso está muy bien. El problema es que eso es un consumo que viene, se va, que está muy bien, que es como funciona ese público y está muy bien, pero eso no significa que tú estés construyendo una identidad emocional con ese público, y eso es un problema muy complicado para determinados medios tradicionales. Es un público más complicado, porque es un público muy exigente y que ha nacido con muchas ventanas y además cambia el consumo en los hogares, el número de pantallas, pero yo creo que esa fidelidad... aunque es compleja, sí la mantienes. O sea, nosotros tenemos públicos jóvenes te estoy diciendo, pues La Voz, El Hormiguero, un montón de programación que es verdad, sí, no estoy hablando solo de lineal, estoy hablando de marcas. Más complicado, sí, por lo mismo que decíamos antes, porque al final esas personas consumen Twitch, están consumiendo TikTok, están consumiendo otras plataformas y tienes que competir, y seguramente el tiempo que te dedican es menor que el de los adultos que no tienen esos hábitos de consumo. Pero yo creo que, y volviendo otra vez a verlo como global, es importante el producto y no limitarlo solo a los canales lineales de emisión en la televisión. Porque... No, claro, lo importante es lo que tú has dicho. Tú estás hablando de marcas de contenido que siguen, no canales, efectivamente. Es que posiblemente porque empiezan a navegar por marcas, pero lo que te digo es que no es que esa gente sea infiel, que lo es que a lo mejor dentro de 10, 15 años va a seguir siéndolo. Sí. Entonces, ese es el problema de fondo. El problema no es que haya un público joven que es infiel. El problema es que la infidelidad es una cosa que forma parte de su educación sentimental de consumo audiovisual. Y eso no va a cambiar. Y eso es lo problemático a medio plazo. Sí, yo también creo que el único público fiel que hay en el mundo son los fans del heavy metal. Sí, el resto del público es bastante infiel o cambiante con los años. ¿No creéis que
En algún momento se tendrá que plantear si las plataformas confluyen o se fusionan. Habrá matrimonios, otra cosa es que acaben como la boda roja, pero Sí, matrimonios habrá. Yo te digo que habrá Probablemente sí, haya matrimonios de conveniencia, precisamente por eso. Porque y de amor, y de amor, que hay amor también. De amor también, sí. Lo digo por esto de que, claro, estamos suscritos a un montón de plataformas por amor a la causa, sobre todo porque, claro, estamos trabajando todo el día y luego, pues, aunque yo todos los días veo algo, pero claro, no puedo ver todo de todos los sitios. Como la peli esta que se va a estrenar ahora, la de todo en todos los sitios y ahora, ¿no? Que estaba muy bien. Pero claro, no da tiempo, entonces uno quisiera pues entrar como pues, en una plataforma y tener allí pues un poquito de todo, ¿no? Aunque sean pequeñas suscripciones, ¿no? A otros sitios, ¿no? Porque claro, pagar todos los meses y efectivamente en el escenario este, claro, como llevamos viviendo una pesadilla continua desde hace ya 12 años, ¿no? 14 años de la crisis, que parece que cuando salimos volvemos a... Tampoco es tan caro. No hagamos ahora con cosa. No lo hagas tú, Gerardo. O sea, tampoco es tan caro pagar 5 plataformas al mes o 6. Te pillas 2 ofertas y estás pagando 30 euros al mes, 25 euros al mes. Es que estamos aquí en una industria. Imagínate que estás aquí delante de chavales de instituto y vas mentalizando a la gente que suscribirse es caro. Hombre, no, suscríbanse a más plataformas, que tampoco es tan caro, que más caras son otras cosas. Suscribirse es barato, sí. Entonces ya está, hay que verlas. Una la ves tú, otra de tu pareja, tu expareja, tu examante, tu mujer, tu abuelo, quien sea, da igual, ahí para toda la familia. Compartimos cuentas. En Filmin se pueden compartir cuentas. También es el tema del mes, el compartir cuentas. Exacto. Compartir cuentas y compartir camas. A favor, en fin. Yo comparto Filmin con mi ex, o sea, fíjate. ¿Ves? Mira, ¿ves cómo va bien? Después de problemas de la contraseña. Últimamente no la veo mucho, Filmin. Pero sí. Pues no sé, hemos hablado ya prácticamente de todo, me parece, ¿no? No sé si nos queda muchas cosas por hablar. No sé si la gente del público quiere participar. Mira, sí, hay gente ahí. Sí, sí. ¿Te refieres al cambio de la semana pasada? Sí. Yo no sé. Cuando sale de ustedes, entiendo que te refieres a... Pues yo la verdad es que no lo sé, porque es una modificación que ha hecho el PSOE, pero que no sé muy bien a quién... Sé que ha irritado mucho a los productores independientes. Yo afortunadamente tengo un departamento jurídico que se ocupa de la ley. A mí, o sea, no llego a entender bien el matiz. Vamos, nosotros lo que sí que te puedo decir es que el 100% de nuestras películas las hacemos con productores independientes. Nosotros también trabajamos muchísimo con productores independientes. Yo creo que esta pregunta va para la gente que no está en la sala. Me parece a mí. ¿Queréis comentar más cosas así? ¿Eh? La boca. Será el festival del Nuevo Mundo capaz de evaluar las películas, es decir, con contacto del auténtico público, el del cine paraíso. ¿Dónde está la asociación? ¿Dónde está el sistema de abono? ¿Dónde está el delegado educador? Creo que eso pasa como con la pregunta anterior, que no sé si somos no. Creo que eso es más para las instituciones. Mandarnos al Kinépolis de Alcampo a comprar a precio de mercado una película desconocida, sin crítica en la prensa. ¿Eso es hacer festival? Es que, bueno, no, creo que no somos nosotros las personas. También algo es importante, y eso es que cuando hablaban... Pregunta para María. ¿Qué tipo de proyectos, en este caso, te gustaría recibir? A ver, nosotros
recibimos muchísimos proyectos y lo que necesitamos cuando tomamos decisiones de adquisición de proyectos, lo que necesitamos es que ese proyecto consiga ser relevante. O sea, consiga en su trayectoria ser lo suficientemente grande e importante para que cuando nos llegue a la plataforma el usuario lo reconozca y quiera consumirlo. Eso es muy complicado de saber sobre proyecto, pero hay elementos que sí te lo dicen. En ese sentido, estamos abiertos a todos los proyectos porque nos gusta tanto los proyectos comerciales. Los proyectos comerciales son la parte más importante de nuestra adquisición porque son los que empujan el resto de proyectos. Y por otra parte también nos gustan los proyectos autorales, o sea, nos gustan los dos. A nosotros nos funciona muy bien lo que va bien en taquilla, nos funciona estupendamente las nominaciones de los Goya. Los Goya sí que han conseguido dentro de España crear un evento que hace que la gente tenga interés en ver esas películas. Y fundamentalmente esas son las que más nos interesan y luego sí que hacemos un poco, intentamos pues a productores que tienen éxito seguir apoyando, vas haciendo diferentes políticas en ese sentido. Nosotros no estamos muy lejos de lo que dice María. Es verdad que intentamos tener una línea, como he dicho antes, de proyectos diversos y sí que queremos seguir apostando por dar visibilidad a nuevas voces y nuevos talentos. O sea, en su día, pues nosotros hemos hecho las primeras películas de Dani de la Torre, que probablemente si no ahora no estaría haciendo La Unidad, o las de Rodrigo Sorogoyen, que si no hubiera hecho Antidisturbios. Oriol Paulo no estaría en China si nosotros no le hubiéramos dado, ¿no?, esas primeras oportunidades para hacer sus primeros largometrajes. Y creemos que esa es una parte importante de nuestro trabajo y en la que sí que nos gusta seguir incidiendo. No sé, Albert Pinto, Malasaña 32, o sea, sí que creemos que ahí hay un caldo de cultivo sobre el que tenemos cierta responsabilidad para que el cine español pueda seguir creciendo, porque es que necesitamos al nuevo Bayona, es que necesitamos al nuevo Amenábar, es que el ascensor tiene que bajar. No podemos seguir, ¿sabes? Al final todos vamos cumpliendo también una edad y necesitamos que haya nuevos creadores y nuevos talentos que aporten miradas, que conecten con el público y que interesen. El problema es que, como dijo William Goldman, nadie sabe nada. Ese es el problema al que nos enfrentamos todos los días, ¿no? Cuando a veces tú crees que haces algo que va a interesar muchísimo y no le interesa a nadie y viceversa. Mira, la película que decías tú ahora, Everything Everywhere, All at Once, una película súper pequeña, A24 en Estados Unidos, que nadie da un duro por ella, 50 millones de dólares después, pues nadie, ¿no?, sabe explicar el porqué de ese fenómeno. Pues es que estas cosas pasan, o sea, es muy difícil. Bueno, tú crees que van a interesar porque hablan de problemas reales que pueden estar en la conversación social de la gente y problemas con los que la gente se va a sentir identificada y le va a interesar verlo reflejado en una pantalla grande. Pero al final es que todo se... Yo creo que eso es lo bonito de este oficio, ¿no? Que no hay nada escrito, todo está por escribirse, ¿no? Y
y algo que puede, pues eso, ¿esto a quién le va a interesar? Hay mucho tipo de público, ¿eh? O sea, lo de la audiencia y el público como si fuera una unidad, no lo es. Es muy diverso y creo que al final una de las claves como guionista es pensar que, bueno, te puedes interpelar a cierto tipo de público y ese público que tú crees o puedes creer que es minoritario no lo es tanto. La cuestión es que el proyecto sea, que los personajes tengan capas, que el guión tenga cierta audacia, que no repita ciertas fórmulas, que tenga profundidad, que funcione a diferentes niveles, si es peripecia o si es de personajes, lo que sea. Pero que a mí pienso los espectadores pueden encontrar una película de recogida de Paraguay y de Albarico, que se animó botones en Lleida, y una película de viajes temporales protagonizada por una mujer asiática que ha hecho 50 millones de dólares en Estados Unidos y que hará bastante dinero, espero, en el resto de territorios, incluso España. Nadie sabe nada, pero desde luego hay que atreverse a hacer cosas. Copiar es la única fórmula que te lleva al fracaso. Sí, fíjate, o sea, con la misma idea de que no es una solución, yo me permitiría darte un consejo y es que con lo difícil que es llegar a esa fórmula y sobre todo si además estás diciendo que estás en una formación de guionista, que tengas en cuenta al público, pero que no busques ese objetivo. Que yo creo que tener una voz personal, por supuesto, tienes que hacer una historia que sepas que interesa a la gente, porque si solo te interesa a ti, bueno, pues habrás hecho un trabajo muy bonito para ti misma, pero no vas a poder vivir de ello, ¿no? Pero que con esa visión de tocar temas que sabes que pueden interesar a la gente, que desarrolles tu personalidad en el guión. Lo hablábamos ayer también en la cena previa. Y yo creo que estaremos de acuerdo casi todos los que estamos aquí que si recibimos, todos los que estamos aquí, un guión de una película o de una serie realmente bueno, seguramente estemos todos de acuerdo en que es bueno. Puede ser que haya otro que nos gusta a dos, que, ojo, y diferenciemos también que nos guste a que nos encaje en nuestra estrategia. Porque a mí me gustan muchas cosas que nos llegan, pero sé que no son para nosotros. Incluso veo a veces y digo, uy, esto no me encaja a mí, seguramente por aquí, a esta otra plataforma le encajaría. No lo dices así a quien te lo manda, ¿no? Pero no hay proyectos buenos y malos, o sea, los hay, pero hay proyectos a los que decimos, por ejemplo, que no porque no nos encajan. Entonces, volviendo, que me iba al otro, sabiendo que no hay una fórmula de compensar ese llegar al público con la innovación y con lo que tú haces, yo te recomendaría que sin perder de vista al público hagas lo que te sale y desarrolles una personalidad a la hora de escribir y contar historias, que seguro que al final acabas encontrando el hueco donde sacar el proyecto adelante. Decía David Simon, el creador de The Wire, en una entrevista que le leí, que decía que él hacía lo que creía que tenía que hacer y que si hacía eso, sabía que más tarde o temprano la gente a la que tenía que llegar le iba a llegar. Esto lo dices un señor y luego sabes que ha hecho The Wire, entonces dices, pues claro, qué listo es, ¿no? Pero bueno, yo creo que funciona. Y otra cosa que se me quedó un día también, una frase de Elias Querejeta que decía, yo cuando hago una película pienso si la va a ver 1 millón de personas. Y si pienso que la puede ver 1 millón de personas, la hago. Claro, eso hoy día es impensable porque que la vea 1 millón de personas, pero bueno, Elias Querejeta, que es un productor arquetípico muy importante del cine español, pues decía eso, ¿no? Y bueno, que decir, estoy en eso, que si no crees tú, nadie te va a creer. Hoy que me que somos humanas. Pero a ver, acertar siempre es imposible. Angustia, es igual. Bueno, nosotros, bueno. no sé, a veces también te digo, es más importante la lista de los nos que la de los sís. No gana el mejor, sino el que menores errores comete. Todas las editoriales españolas tenían una novela de mago con escoba y todas dijeron que no. Se acabó en Salamandra. ¿Cuál? Harry Potter. O sea, al final... Luego que depende de un montón de circunstancias. A lo mejor hay un proyecto que no encaja en un momento por presupuestos, porque estás desarrollando un proyecto similar que cubre ese espacio. Puedes decir que no por muchas cosas, o porque el proyecto es de una manera y luego en otras manos evoluciona. Sí,
De todos modos, decir que no es muy duro, ¿eh? A mí, o sea, es lo peor de nuestro trabajo. Es lo peor de nuestro trabajo. Mm. Sí, y hay veces que puedes decir que no aunque te guste. Y es, o sea, que es como dice él, que tienes un presupuesto y ya lo tienes lleno, Claro. ya eso y o no encaja con el foco principal que tienes. Oye, esto está bien, pero o que es que tienes estoy en un otro proyecto foco. muy parecido. A nosotros nos pasó, estábamos haciendo Que Dios nos perdone y nos presentaron Tarde para la ira. Y a nosotros nos encantaba Tarde para la ira. Pero es que los dos Claro, no podíamos hacer los dos al mismo tiempo. Mm. Y llegamos a dar notas de guión y toda Tarde para la ira, pero a la hora de la verdad ya teníamos uno en marcha de un tono parecido. Y entonces no, a veces es que se te solapan y los recursos son limitados. No, pero nosotros tenemos equipos de contenidos que reciben a todo el mundo y reciben todo tipo de proyectos en diferentes estadios, desde 2 folios a una 8ª versión. Sí, sí. Yo tengo que todo lo que nos llega se lee, aunque sea por email. Y luego nuestros equipos de contenidos van a todas las sesiones de pitching, desde CAM a SCAC, a CIMA, o sea, a todo lo que es a Vicine, o sea, a todo lo que se nos convoca, nuestras personas de contenidos van. Sí, sí, por email. Sí, sí. Y en ficción es igual, ¿eh? O sea, en series es igual dentro del grupo. Pero que eso es CAM, SCAC, Avicine, todos esos foros donde CIMA impulsan, todos esos foros donde se hacen pinches, nuestros equipos van y escuchan y se sientan y entiendo que es un poco parecido a lo que tú dices de Conecta Ficción para las series. Luego, exacto, o sea, luego hay una realidad que al final, pues dentro del grupo, pues no sé cuántos se pueden recibir, pero 100 proyectos, 150, entonces al final dedicar 1 hora a ver el proyecto cuando ya está definido en el dossier, evidentemente cuando abres el dossier, lo lees, lo analizas, si ves que tiene interés, no que esté mal, aparte de responder, si ves que vas a poderlo desarrollar, pues vas avanzando en las reuniones y tal. Es verdad que todas las sesiones de pitching de los festivales pues te acercan a la gente. Más interesante para recibir lo que ahora te lleva un mail o... Yo creo que no hay nada como un guión. Lo que antes te decía Never Trust a Trailer, pues ahora es Never Trust a Booklet. Sí, pero fíjate, pasa al final también algo parecido al propio espectador, y lo decían ellas, lo difícil que es decir que no, pero cuando recibes los emails, que además es como más frío, también te enfrentas al contenido de una manera más fría. Y pasan los festivales cuando tú empiezas a ver una película y de repente te saca y te dices, uy, llevo viendo 5 y esto de repente es fresco, me está diciendo algo, estoy dentro. Y pasa lo mismo cuando abres un proyecto, pero sobre todo cuando lees el guión. Cuando empiezas a leer y empiezas a leer y empiezas a leer y estás viendo que funciona.
Y luego ya sí, luego ya empieza el contacto personal, ya estás pensando en las ventanas que tiene, pero eso mismo también, cuando el proyecto es bueno, salta enseguida. Y puede que sea verdad. Y puede ser verdad. Y puede ser verdad. O sea, quiero decir, yo nunca pienso que mi criterio es el mejor. Yo pienso que es, o sea, que intento con los elementos que tengo elegir lo mejor que puedo, ¿sabes? Pero pues que cuando digo que no, siempre digo, oye, no significa nada. Está claro. Es que partimos de la base que trabajamos con material de emociones. Esto no son matemáticas ni es química. Entonces, aquí la objetividad no existe. Y por eso son equipos los que trabajan, ¿eh? Al final, cuando descartas o cuando aceptas un proyecto, suele pasar por bastantes opiniones y por bastantes manos complementarias. Sí. Eso ocurre mucho, ¿eh? A mi portero le ha gustado mucho el tráiler. Esto pasa, ¿eh? Creéis que no, pero pasa. De todas formas, Van Gogh no vendió un cuadro en su vida, ¿eh? Y la historia del cine está llena de proyectos que han pasado de estudio en estudio, de una década a otra. Incluso gente importante. Mira, John Huston tardó 30 años en hacer El hombre que pudo reinar y al final la hizo con otros actores y tal. O sea que... Y en festivales, ¿eh? La Gran Belleza salió de Cannes, que nadie la quería. La habían destrozado, todo el mundo destrozó La Gran Belleza, que era espantosa, que no iba a verla nadie. Se compró 4 meses después, pasó lo que pasó. La vida de los otros no la quiso ningún festival hasta que llegó al final, casi antes de los Oscars para estrenarse, y funcionó como funcionó. Eso no. En el caso nuestro, que es el que te puedo contestar, no tenemos top. Entonces, no. En el nuestro tenemos populares, tenemos un recomendador. Populares son las más vistas o las que están en este momento siendo más comentadas, pero no hay un top 10. Luego cada empresa supongo que tendrá sus criterios. Si son las más vistas, las que son más tendencia, que está llegando gente, las más nuevas, no te puedo decir. Nosotros, como no lo tenemos... Pero no tenemos, o sea, nosotros no tenemos un ranking de top. Bueno, nosotros tenemos la cuestión de cómo seleccionas, cómo ofreces o cómo pones las películas en la plataforma, es muy complejo y da para hora y media de charla, que supongo que será, si el año que viene Vicente nos quiere invitar, hablaremos de cómo curar el contenido en plataforma y cómo evitar esa idea de síndrome de turista en gran museo. Pero más allá de esto, al menos en Filmin, las películas que decimos que son las más vistas, no las que queremos que sean las más vistas, como hacen otros. Eso sí que te lo puedo confirmar. En nuestro caso es real, no es deseado. Y más allá de esto, creo que hay muchas maneras. Lo que decías tú de popular quizá para ti, que eres una espectadora determinada, no será lo mismo que para mi madre, que tiene 77 años y ve Filmin cada día. Al final es que tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que hay público, hay muchos tipos de público. Y antes era mucho más complicado llegar a determinados tipos de público. Ahora es más fácil. Y a veces no hay que confundir. Yo siempre digo que nicho se parece demasiado a ataúd. Por tanto, no hay que ir tanto a la idea de que un nicho determinado y construir diferentes tipos de público. Y la idea es que las plataformas se dirijan también y te interpelen a ti de diferente manera, ofreciendo contenido que quizá, o películas que quizá no veías, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Que películas que quizá nunca verías, de repente cuando la ves ahí tan grande y te resulta atractiva por el tráiler, aunque a Mercedes no le guste mucho, o por lo que sea, de repente la veas y digas, wow, esta la voy a recomendar. ¿Por qué? Porque en ese momento tú eres prescriptora. Y no hay nada mejor para alguien, para un espectador, que ser prescriptor de contenido. De lo mismo que cuando tú vas a un restaurante y que no conoce a nadie y dices, este restaurante tienes que ir o un grupo de música o lo que sea, recomiendas algo que la gente no conoce, eso te empodera. Y eso es una de las herramientas que tenemos las plataformas, al menos como la nuestra, como Filmin, para con sus suscriptores. Sí, nosotros igual cuando ponemos algo que es lo más popular o lo más visto es porque es el dato que existe, vamos, no lo manipulamos. Lo que sí que es cierto que también pues preparamos otras listas que tienen que ver
con una selección editorial o de películas que en ese momento queremos destacar, ¿no? Pero normalmente cuando una plataforma pone que algo es lo más visto, a no ser que quiera engañar flagrantemente, ese dato lo tiene, o sea que y lo pone y es ese tal cual, básicamente. Para la tercera invitación al Festival de Alicante hablaremos de las audiencias online. Ya no para 2023-2024 ya sabemos, Vicente, vamos a exigir cosas ahí. Claro, porque además eso depende un poco, porque puede ser muy vista, pero a lo mejor no es muy vista mucho tiempo, ¿no? Nosotros tenemos un fenómeno muy curioso en Play, que es una peli que es muy vista y, desde hace muchos años, que se llama La vida de Adele, pero solamente no se ve mucho tiempo. Tenemos una cierta intuición de por qué es tan vista esa película, pero no tenemos comprobación. Pero en todo caso, efectivamente está entre las más vistas, pero no significa que a lo mejor tengamos que destacarla constantemente, porque tiene un público cautivo, tengo también la sensación. Entonces, bueno, pues eso, lo más visto muchas veces no tiene por qué ser lo más destacable, ¿no? Por así decirlo. Pero guionistas en la sala, La vida de Adele se ve mucho en televisión española. Entonces, a partir de ahí, si quieres proponer proyectos, sí, ya sabéis, cosas que se ven mucho. Han dado una pista de lo que funciona. Sí. Sí, se puede. O sea, al final son usuarios, internamente son usuarios únicos. Tú tienes, cuando ves las métricas de un contenido, bueno, tienes muchas métricas, ¿no? Pero una de ellas es el usuario único y los vídeos vistos. Y luego la retención de audiencia durante el contenido. Pero tú, digamos que la diferencia, si te entiendo bien, es entre visionados o inicios de visionado, que también, no sé, cada plataforma tiene su criterio, si es desde que le das al play a los 10 segundos o cuando sea, y usuarios únicos, que significa usuarios diferentes que han dado al play. O incluso también tienen la métrica de usuarios únicos que han llegado a ese contenido pero no han dado al play, porque a lo mejor tienen que empezar a pagar y no. Entonces, sí, todo eso está diferenciado. Volviendo a la pregunta de antes, ¿qué es lo más popular? Pues depende del criterio que aplique cada uno. Si es usuarios que han llegado a la página, usuarios únicos que han llegado, reproducciones en general, reproducciones limitadas a un usuario único, los criterios varían. Yo en el caso nuestro, nosotros somos plataforma de A3 Media y A3 Media al final es un grupo muy grande que tiene diferentes áreas y tiene también participación en productoras y acuerdos con productoras. O sea, en el caso nuestro, dentro de nuestra estructura de empresa hay otro área y hay otra manera de desarrollar la productora. Nosotros no tenemos un objetivo de convertirnos como plataforma en productores, nosotros. Hemos pasado de una pandemia a una guerra, ¿eh? Estos últimos años está siendo un poco convulsos. Hay algo curioso y paradójico y contradictorio, que es el tema de las entrevistas en Zoom o presenciales, ¿no? Yo tengo muchos amigos en el mundo editorial y el año 2021, los años 2021, ellos se vendieron muchos libros y claro, el coste de traer autores fue mínimo, porque no, al final las entrevistas se hacían. Una entrevista a Bret Easton Ellis o a Chuck Palahniuk
por Los Ángeles, hacías un Zoom y lo hacías y te ahorrabas un viaje en primera que te cuesta 10.000 euros, más los perros, más la comida, más cosas. Pues todo eso te lo ahorrabas. Entonces había un ahorro muy claro. Se acabó la pandemia después de la presencialidad y aquí con cierta contradicción. Por un lado, tenemos mensajes de un mundo verde medioambiental en el cual tenemos que ahorrar viajes y por otro lo que hacemos es fomentar que venga mucha gente para hacer algo que podría hacerlo desde casa. Y esa contradicción aún no la hemos resuelto. Estamos en un momento en el que queremos abrazarnos a todos. Habrá un momento, o la siguiente etapa supongo que será, bueno, ¿qué hacemos a partir de ahora? ¿Seguimos en este mundo de dispendio haciendo viajes cuando se pueden hacer entrevistas de otra manera? ¿O no? ¿O lo hacemos seguimos como estamos ahora, ¿no? En este mundo de muchos viajar mucho y contaminar más. Sí. Sí. Se está frenando, pero está frenando porque tenemos una inflación desbocada, la gente tiene miedo y hay muchas plataformas. Y porque hasta ya, efectivamente, el modo de consumo ha cambiado, claro, como tú bien dices, si al final la gente tiene que quedarse en casa para consumir contenido y, de hecho, cuando hablamos antes del tema de la exhibición, era eso precisamente, se acabaron los intermediarios en ese momento entre el consumidor de contenido y el productor de contenido y eso provocó que se creciera mucho en un sector del audiovisual y en otro, pues efectivamente se fuera muy afectado por la crisis, ¿no? Por la presencialidad. Entonces, ¿para las plataformas fue bueno? Sí, pero también pudo generar una sensación de burbuja en ese momento y que a lo mejor ahora pues se está estabilizando el mercado en ese sentido porque no era un consumo natural. Precisamente por eso que decíamos antes del tiempo, ¿no? Que justamente ahora se está dando como una vuelta, ¿no? A lo que decía Jaume, ¿no? Que ahora todo el mundo quiere abrazarse, presencializarse, claro. Ir a todos los congresos y a todas las charlas y todo esto, ¿no? Y que la gente ha dejado las plataformas, pero no ha vuelto a las salas, ha vuelto a los bares. Claro. Que está muy bien para los bares, no también para la gente que se dedica al cine. Total. Bueno, como consumidores o como creadores. Hacer buen contenido. Seguro que sale adelante. Pero yo no creo que haya miedo al riesgo, ¿eh? Yo tampoco. O sea, hoy se estrena lo de Carlo Padial y Samantha, no sé cuándo se estrena esto, y al final se está haciendo cosas en Cannes. Nosotros venimos de presentar una película en la quincena que es El Agua, que, digamos que no es nuestra, es una película que hemos participado con producción aquí con Suica, que es una película estupenda que pues, tiene algo de riesgo, de Destello Bravío, Espíritu Sagrado, o sea, hay 1000 películas, Lo que arde. Pues, si el cine español es súper fértil y se han rodado porque ha habido dinero de las televisiones públicas, privadas, de las plataformas. O sea, al final, eso es maravilloso. La abuela es una película vuestra con Amazon, y es una película con guión de Carlos Bermúdez y Paco Plaza. Se está haciendo mucho riesgo y de gente joven también. Sí, yo creo que ahora mismo la capacidad de la gente joven para estar vendiendo en múltiples ventanas diferentes que incluso ni te puedes imaginar, eso la gente pues hace 10, 20 años no lo tenía. Realmente, desde el punto de vista del creador, yo creo que hay muchísimas oportunidades para hacer contenido incluso mucho más minoritario del que podía hacerse hace mucho tiempo, porque el mercado se ha diversificado tanto que hay hueco para muchas historias y muchos lenguajes que hasta hace bien poco pues no existía ese hueco, ¿no? Entonces... Yo en el 97 empecé a estudiar SCAC, la Escuela de Cine de Cataluña. Cuando le dije a mi madre que quería estudiar cine, estuvo 2 semanas llorando en el sofá pensando, ¿qué vas a hacer si no existe la industria del cine? Y te hablo del 97.
era como impensable que alguien se pudiese dedicar al cine que no fuese Pilar Miró y Manuel Uribe o los que había en ese momento. Y ahora de repente no es que pensemos en Amenábar, Almodóvar, Bayona, que también, sino en la cantidad que han llegado después. Es verdad que quizá tiene menos presencia a nivel social y quizá Alberto Rodríguez no es un nombre, o Sorogoyen no son nombres conocidos por la gran audiencia, pero aún así están haciendo muchísimas cosas, o sea que ahí es súper optimista. Estamos de bajón porque es lunes por la mañana y estamos con la sala de cine, ¿eh? Si estuviéramos en la playa estaríamos como más animados todos, también te digo, ¿eh? No, y nunca ha habido mayor demanda de contenidos en español, además. Sí, exacto. Esa es la actitud. Ahora está muy orgullosa ella, sí, claro, viene al festival viene todos los días y le manda mensajes a sus amigas de que ha hecho algo bueno en la vida. Sí. Como hablábamos antes, al final hay contenidos para todos los gustos y yo creo que estamos en una época de mucha... ¿no? Bueno, es divertidísimo el tema de Cannes ahora, el Festival de Cannes de los críticos españoles, cuando se acredita una película, dicen que es maravilloso y que es una basura, o sea, ves tweets y como seguidos es maravillosa basura, o sea, es como el mundo dice una cosa, el español el otro, el diario otro, el país otro, dices, vale, están todos desquiciados, sí, lo cual está muy bien. También daría para otra mesa la necesidad social de posicionarte de una manera extrema, ¿no? Y de tener una opinión. La hipérbole, ¿no? Total. No, parece que no tienes personalidad si algo no te parece fantástico o un desastre, ¿no? Sí, a ver, yo te hablo un poco por el tema de la ficción, ¿no? Pero en general creo que compartimos todos que cuando tú produces algo, hay también, por supuesto, hay una estructura de trabajo y una supervisión, pero también hay una parte de confianza. Lógicamente no es lo mismo que viene de una productora que trae proyectos que ya ha desarrollado y que los ha desarrollado con un equipo y que te da una seguridad tanto en la solvencia económica, en la solvencia técnica, en el producto, en el acabado, en los cumplimientos de los tiempos y tal, que no, eso no quiere decir que, bueno, tiene otras cosas buenas también, pero... Sí, nosotros valoramos cuando hay veces que analizamos proyectos
sobre proyectos no lo vemos, siempre decimos, oye, si acabas la película, enséñanosla. Y nosotros también vemos películas terminadas. Al final es un tema de objetivos y lo decíamos antes, como grupo tenemos la suerte de poder hacer en los últimos años contenidos que si no tuviéramos la plataforma no tendrían cabida, porque cuando tú programas en un determinado canal, entendiendo canal como la vía de distribución, vas para unas edades, para un público, para unos volúmenes de contenido. Entonces, el pago lo que nos ha permitido dentro del grupo es traer formatos como por ejemplo Drag Race, que no tienen encaje por el tipo de consumo que hay en un canal lineal. Y gracias a la plataforma podemos desarrollar como grupo esos contenidos. Entonces, se van distribuyendo, igual que hay programas de entretenimiento que aunque se ven en la plataforma, están pensados para la parrilla de los canales lineales. Al final, con el dato lo que estudias es el tipo de consumo que hay en cada lugar y buscar la parrilla y el desarrollo de contenidos adecuado a cada uno de los espacios. ¿Nadie más quiere preguntar? ¿Nos queda algo? Pero está bien, ¿no? Ya. Podemos ir con esas cosas que dejamos para el año que viene. Para el año que viene, que nos van a invitar. Ya hemos sacado 2 o 3 meses para... Pues, exacto, que sea a la luz, a la playa, ¿no? Al exterior, hacemos la próxima. Bueno, pues nada, gracias a todos y Gracias. espero que hayáis aprendido algo.